Buenas, damas y caballeros, bienvenidas también, comienza la fiesta de la NFL, empieza Falso Punteo, episodio número 145, ya séptimo episodio de esta pretemporada 2025, en realidad van más episodios, pero séptimo episodio de análisis de divisiones, que es lo que estamos haciendo, que es lo que solemos hacer cada año antes de que empiece la pretemporada, propiamente dicha, los partidos de pretemporada que ya vienen. Este jueves tenemos el primer partido, si no me equivoco, Chargers contra Steelers, ¿es? En el Hall of Fame. Contra Texans. Chargers Texans puede ser, no me acuerdo. Partido del Hall of Fame. Este jueves está el primer partido, ya se acerca, pero estamos todavía en pretemporada. El fútbol real todavía está un poquito lejos, aunque vamos a ver igual esos partidos. Chargers. Aunque esos partidos horribles donde juegan los fourth stringers y los que están firmados, los rookies que se firmaron sin ni siquiera estar en el draft, van a jugar muchos partidos para poder lograr llegar al roster final. No es fútbol del bueno, pero lo vamos a ver igual. De todos modos, sí estamos. Hay algunos head coach que evidentemente no saben muy bien dónde están parados y declararon que van a hacer jugar más a los titulares para tratar de arrancar mejor la temporada. Como si eso fuese el driver, ¿no? Estoy hablando del head coach de los Bengals, Zach Taylor, que como los Bengals arrancan todas las temporadas perdiendo los primeros 2 o 3 partidos, va a intentar eso. No es por ahí, Zach, no es por ahí. Evidentemente hay otra cosa que estás haciendo mal, no tiene nada que ver con que los jugadores jueguen esos partidos que yo estoy de acuerdo que no jueguen. No los vas a arriesgar al pedo. Hoy la pretemporada realmente donde los jugadores se exigen y se preparan tiene que ver con las prácticas conjuntas. No en los partidos, ya se sabe eso. Y está más por ahí la cuestión de ajustar, evidentemente, que en que tus titulares jueguen más. Pero bueno, va a estar bueno cuando Ja'Marr Chase se rompa los ligamentos cruzados en un segundo partido de pretemporada contra el tercer equipo de los Cardinals. Interesante. Buena idea la de Zach Taylor, otra más de él, Iván. Un tipo que yo particularmente no le tengo mucho respeto. ¿Qué querés que te diga? No se lo he tenido nunca y no se lo voy a tener. A menos que haga algo muy loco, pero por lo pronto yo no se lo tengo. Pero en fin, Colito, decimos, estamos en pretemporada, todavía para el fútbol importante falta mucho y seguimos analizando división por división. En este caso nos quedan los oestes, ya hicimos todos los nortes, todos los sures y todos los estes. Vamos a arrancar hoy con, sí señores, la AFC Oeste. Por eso nuestra vestimenta temática, para que nos estén viendo, el Colo está con la camiseta de los Raiders, porque es un hombre con muchas camisetas, evidentemente, y yo con... No, pará. Bueno, perdón, no quiero interrumpir tu momento. No, yo estoy mostrando la 10 de Bounix. Para quien no está Hermosa viendo, camiseta, para quien está escuchando, estoy mostrando la 10 de Bounix, un regalo de mis compañeros que les agradezco todos los días de mi vida. Tengo la 10 de Bounix, hermosa, original, divina, y acá estoy con la 10 de Bounix luciéndome con la felicidad de un tipo que tiene quarterback franquicia en su equipo. Que no es poca cosa, ¿eh? Yo no lo había vivido todavía como fanático de la NFL, todavía no había tenido un quarterback que me emocione en mi equipo, así que estoy muy contento. Quería decir un par de cosas. Primero, es cierto, yo tengo muchas camisetas. Hoy la camiseta de los Raiders no es solamente decir, bueno, me pongo una camiseta temática, sino que también le tengo una especie de fichita puesta a los Raiders esta temporada. Ya vamos a hablar del tema. Y por otro lado, lo que te quería decir, Ale querido, sobre todo para esos los que nos están viendo por YouTube, yo sé que a veces uno tiene ganas, no se puede aguantar, pero ¿vas a hacer todo el programa desde el baño o en algún momento vas a salir? Todo el programa es del trono, amigo. Okay. Estoy con un virus. ¿Quién pudiese? Bastante complicado. Y nada, todo el programa es de acá, así que puse la cancelación de ruidos para que no se escuchen los... y todo eso. Pero nada, vamos a estar bien. Yo creo que el eco, la reverb de este baño me gusta muchísimo. Okay. Antes de comenzar, me gustaría recordarle a nuestra distinguida audiencia, porque ya estamos hablando de que si nos ven, que si nos escuchan, que nos pueden escuchar por iVoox, Apple Podcasts y Spotify, que nos pueden ver, si quieren además, las caritas cuando hacemos chistes, cuando me río, me tapo la cara de la vergüenza, cuando el Colo se tienta, se pone colorado, por el canal de YouTube de No Huddle. ¿Sí? Entran a YouTube, ponen No Huddle, Huddle, por si no saben cómo se escribe, y nos encuentran ahí. Y que si no, pueden seguirnos en Instagram, donde también van a ver de vez en cuando algún recorte nuestro, haciendo algún chiste, diciendo alguna guarangada, lo típico en Falso Punteo. Periodismo serio, hoy más que nunca, que voy a ser completamente imparcial. ¿Sí? Nada de lo que yo diga a los Broncos va a estar sesgado por el fanatismo, voy a ser completamente imparcial, y seguramente el hecho de que vaya a ser campeones de Super Bowl este año sea un análisis totalmente lúcido y periodístico y dirigido por la razón y no simplemente por mis sentimientos. Colito, hay mucho que hablar,
hay noticias también. Si te parece, hacemos un breve repaso de las cosas que pasaron, porque como decís, se va acercando la temporada y va habiendo novedades, entonces está bueno que las conversemos, ¿sí? Muchos hinchas de muchos equipos saben que en esta época tu equipo puede tener altas o bajas importantes. Creo que si empezamos por la que empezamos, los hinchas de los Saints ya no dan más para disgustos. O sea, cuando ya decís, ya no hay nada, tengo la copa vacía, y va y se retira Tyrann Mathieu, que era una de tus figuras de la defensiva, por más que está grande, lo que vos quieras, un tipo con una carrera ilustre y un líder de vestuario. Un líder de vestuario y un safety que sigue siendo un safety de muy buen nivel de la liga. No sé si de los mejores ya por una cuestión de físico. Su inteligencia le permite seguir siendo un gran safety. Pero bueno, ya no. Se retiró, decidió colgar los botines. Así que los Saints, que ya estaban bastante diezmados, se diezman un poquito más, pierden a Tyrann Mathieu y arranca la temporada con esa mala noticia. Sí, sin detenernos mucho, perdón, pero un jugador que a mí particularmente me significa bastante. No sé si recordás, si vos viste la serie All or Nothing, viste esos realities. La primera que hubo fue la de los Cardinals, creo que fue año 2015. Fue uno de mis primeros acercamientos fuertes con la NFL. Y Tyrann Mathieu es bastante protagonista ahí, así que fue uno de mis primeros jugadores favoritos, por decirlo de alguna manera. Sí, un tipo que aparte viene de una historia que al principio en la liga se dudaba mucho de él porque había tenido muchos problemas disciplinarios y terminó siendo una figura, un embajador, campeón de Super Bowl. No me extrañaría que el día de mañana sea head coach porque un tipo que además muy motivador, con mucha conexión con la gente en general. Así que nada, se va un tipo que creo que hizo mucho por el deporte. Sí, eso es un rostro generacional. Yo creo que es uno de esos jugadores que, viste, después pasan 40 años y se hablan de los jugadores de la época y es uno de los nombres que quedan. Su cara, su nombre, su estilo, su forma. Sí. Uno de los primeros safety híbridos. Sí, también claro, esta posición que medio que se inventó en esa época, ¿no? Eso, fueron él, Jamal Adams, fueron los que fueron dándole forma a esta posición de un safety más navaja suiza, con una función menos de estar en el fondo y aguantarla, y más de, bueno, puedo ir al blitz, puedo jugar de linebacker, puedo estar en cobertura. Entonces me parece que, nada, su figura se va a ir enalteciendo con el tiempo. No sé si es un Hall of Famer garantizado. Es una posición menos sexy la de safety para pensar en eso, pero bueno, creo que Hall of Very Good, seguro. Y quizás un quinto, sexto año de vuelta, ¿sí? Entonces, viste que cada tanto hacen un año que suman más jugadores como para poder ponerse al día. Capaz que en algún momento puede llegar a entrar, no sería insólito. Bien, seguimos con las noticias. Estas son malas noticias para los Dolphins. No sabemos en realidad la gravedad de qué tan malas. Porque se acuerdan que, creo que en el episodio pasado, el anterior, hablamos que Darren Waller salió al retiro para ser el tight end de los Dolphins. Bueno, ya está en la Physically Unable to Perform, en la lista de los que no pueden jugar por cuestiones físicas. Así que buen comienzo. O sea, salió bien el retiro, evidentemente. Estaba fresquito Darren Waller. No sé, ¿tenés idea, Colito, de qué es la lesión o qué? No salió mucho. Lo que se sabe es que los Dolphins están buscando tight end. Se reunieron con Noah Fant. O sea que evidentemente no hay muchas expectativas ahí. Bien, arrancamos con equipos que no nos excitan mucho, ¿no? Ya lo dijimos de los Saints. Cuando hablamos de los Dolphins en su momento estábamos medio preocupados por Mike McDaniel y su salud mental. ¿Qué podemos pensar de Brian Daboll? Que salió a confirmar que está bien. Igual hizo lo que está bien, está bien. O sea, está bien. Le puso el sello, dijo, chicos, nuestro quarterback titular es Russell Wilson. Sí. Está bien. Es lo esperable. ¿Para qué dar vueltas? En ese cuarto de quarterbacks donde tenés tres pesos pesados de alguna manera, ¿no? Porque lo tenés a él, lo tenés a James y tenés a un jugador que elegiste en primera ronda. Me parece que es lógico que Russ sea el starter. ¿Y para qué meterte en una cosa, en un berenjenal de un quarterback battle cuando ya sabes que va a ser el titular? Es su trabajo para perder y estratégicamente a mí también me parece bien que le dé la confianza y que ya lo confirme desde el primer momento. Sí, además responde a toda lógica, no. Cualquier otro movimiento hubiese sido insólito. O sea, si hay un quarterback battle, o si pasa y de repente el quarterback de la fecha 1 es Saxon Dart o Jameis Winston, vamos a putear. Vamos a decir, ¿qué carajo? Probablemente también obedezca a haber visto 2-3 prácticas y no lo habrán visto tampoco a ninguno de los otros dos con posibilidades, ¿no? Sobre todo a Jackson Dart, que es el que no conocían, seguramente lo habrán visto un poquito verde, que le falta, como era de esperar también, ¿no? Sí, era un poco el plan, así que no hay ninguna novedad ahí. Donde sí hay novedades es un frente en el cual la semana pasada estuvimos dándole pico y pala y castigando fuertemente al front office de los Bengals. Bueno, finalmente llegaron a un acuerdo con Jemar Stewart. Jemar Stewart, su pick de primera ronda. No, con Trey Hendrickson no. Ahí todavía no se las arreglaron. Pero con Jemar Stewart, su pick de primera ronda de este último año, que estaba
muy jodida la cosa. Incluso se hablaba de la posibilidad, y no como algo que se tiraba al aire, se hablaba de la posibilidad de que el tipo rechace jugar en la NFL y que vuelva a entrar al draft el año que viene. A ese nivel de serie estaba la cosa, pero finalmente firmaron con Jamar Stewart. Básicamente, Cincinnati decidió decir, ok, te damos la garantía que querés, ¿sí? Y le pusieron una 500 luquitas más verdes ahí, como de bonus, como diciendo, bueno, un ondín. Yo creo que, esto es mi opinión, totalmente desinformada, que toda la novela del off-season de los Bengals, de que Trey Hendrickson, de que Jamar Stewart, todo lo que estaba pasando, estaba empezando a afectar un poco la percepción desde adentro, ¿no? Los jugadores con tanto run se te empiezan a poner incómodos y alguien, no sé quién, fue el que fue inteligente desde ese front office y dijo, muchachos, cerremos un deal, hagamos algo, digo, como para que se vea de nuestra parte voluntad de estar bien con los jugadores, porque si no esto se nos va a poner del orto. Y está bien, sí, Joe Burrow, Ja'Marr Chase y T. Higgins están contentos. No ganás un Super Bowl con 3 jugadores, necesitas 53. Entonces tenés que tener a todo tu roster contento y viéndote con buenos ojos. Creo que les estaba generando un poco de viento de cola todo esto. Tomaron una decisión y bien hecho. Sí, vi bastantes más capítulos de Quarterback de la serie de Netflix, que como siempre la recomendamos. La verdad que a cualquier fanático del fútbol americano la va a disfrutar y también es recomendable para el que no es fanático. Es una muy linda puerta de entrada, al que más o menos le interesa para entender un poco cómo es la cuestión. Y hay mucho de los Bengals, ¿no? Porque Joe Burrow es uno de los protagonistas y una de las cuestiones que un poco yo me llevé de ahí es, venimos discutiendo mucho el tema de, sobre todo el contrato de T. Higgins, que yo entiendo tu posición, Ale. Entiendo tu posición de tendrían que haber priorizado a Trey Hendrickson. Y no te digo que estés equivocado, es más, probablemente tengas bastante razón en eso y no quiero invalidar ese take, pero sí quiero decir que T. Higgins es prácticamente un wide receiver 1. Y que realmente hay que valorarlo como tal. Y se nota, más allá de si está bien o no que le hayan dado tanto el gusto a Joe Burrow de quedarse con sus 2 armas, primero que realmente es una diferencia muy grande cuando T. Higgins está en la cancha y está bien, y vos lo viviste en ese partido con los Broncos, donde la rompió a otro nivel, creo que uno de los últimos partidos de la temporada que se estaban jugando la clasificación. Y por otro lado, lo que sufrió Joe Burrow no haber tenido una buena defensa, digamos. Él entiende la importancia, digamos, ¿no? A lo que voy es, no es una decisión de Joe Burrow el hecho de firmar a uno y no a otro o tener una preferencia sobre otro. Yo creo que si vos le das a elegir a Joe Burrow prefiere que le armes una defensa, porque la verdad que lo que lo sufrió el año pasado fue una locura. En fin, no para meterme de vuelta en la discusión. No sabemos qué prefiere. Yo sí te quiero hacer una pregunta ahora que estás avanzando en la serie. ¿Cómo está tu opinión sobre Joe Burrow, sobre él? ¿Le estás queriendo un poco más? ¿Lo estás creyendo un poco más? ¿Qué te pasa con Joe? ¿O seguís pensando que es todo pose? No pienso que todo pose. Pienso que primero, que para ser un quarterback de ese nivel en la NFL, sos un animal mental de otra especie. O sea que yo mucho no te puedo juzgar si sos un poquito cancherito, porque la verdad, estamos hablando, elegí la posición que quieras, pero uno de los 3 mejores quarterbacks de la NFL de los últimos 5 años. Siquiera 3, 4 si te gusta otro. A mí me parece que está entre los 3. Yo lo pongo entre los 3. Vale. Pero realmente, para ser uno de esos, o sea, tu cabeza está en un estado que los terrenales no lo podemos comprender. O sea, el nivel de bancarte la presión, el nivel de bancarte las críticas, el nivel de la exigencia, lo que se espera de vos y responder, el nivel de procesamiento que requiere solamente la posición de quarterback y además destacarse, ¿no? De la manera que se destaca. Así que primero, todo mi respeto, para empezar a hablar, una base fuerte de respeto. Después, no es la personalidad que a mí me cae bien. No me va a caer bien. No es una... Me cae 1000 veces mejor Goff, y ni hablar Cousins, que es... Cousins, olvídate, casi para mí, o sea, casi un ídolo terminando de ver la serie. Me parece un tipo de... O sea, yo respeto esa personalidad. A mí me gusta mucho esa personalidad, el tipo humilde, el tipo que lo mandaron al banco, fue lo más doloroso que le pasó en la vida, y lo primero que hizo fue llamar a Michael Penix para desearle lo mejor y ponerse a disposición. A mí me cae mejor eso. ¿Qué voy a hacer? La escena donde la mujer cuenta eso, a mí se me llenan los ojos de lágrimas. Es tremendo porque uno dice, uno lo toma como algo tan banal. En pedazos, boludo. Pasa todo el tiempo, a un quarterback lo mandan al banco y uno lo toma como si nada, y el sufrimiento interno que hay atrás de esa decisión, de toda una familia.
Eso te iba a decir, ¿no? porque está todo el tema de que ellos se habían mudado, con toda la implicancia, él es muy familiar, sus hijos. Fue muy duro, boludo, es muy dura esa escena y la reacción de Cousins es como, bueno, me saco el sombrero, este tipo es, pero por favor, es fantástico. Igual me gusta que tengas este sentimiento con Burrow, a mí me cayó bien su persona finalmente con la serie, como que siento que es un pelotudo, pero es un pelotudo divertido, ¿entendés? Me gusta su forma, es un pelotudo consistente y es lo que decís vos, es un pelotudo que es uno de los mejores 3 quarterbacks de la liga de los últimos 5 años, entonces tan pelotudo no es, ¿entendés? Es muy yankee. Es muy mariscal de campo de la secundaria de serie, ¿viste? Es eso, es muy capito. Pero me divierte porque siento que él tiene una mínima cuota de que él se ríe de eso. De que él sabe un poco que es un boludo y se ríe de eso. Y me cae bien. Y se banca, tiene la personalidad para bancarse. Entonces, todo, por eso, sí. primero todo mi respeto. Después, bueno, si me preguntas a mí, no es mi gusto de personalidad, pero bueno. Está bien. Es bueno, sigamos rápidamente con las noticias, pasamos por algunas cositas así, algunas lesiones y algunas otras novedades. Vamos para Atlanta, ya que estábamos hablando de Kirk Cousins, hablemos del wide receiver 2 de los Falcons, Darnell Mooney, un favorito de la casa del que siempre hablamos. Se lesionó el hombro y se va a perder algunas semanas, no se sabe cuánto. También en esta época, como no todo, está todo tan urgente, ¿viste? Se dice, bueno, unas semanas. Somos piedra, Somos piedra. Tengo un miedo de hablar de los Broncos, un miedo de nombrar jugadores, boludo, y romperlos en pedazos, porque somos piedra, pero a fondo. Decimos, este jugador no sé qué, ¡prá! Lo partimos en pedazos. Pregunta sí. Y sin meternos tampoco demasiado. Sí. ¿Suben las acciones de Kyle Pitts con todo esto? Mira, yo lo drafteé en una Dynasty que arrancó este año. Yo no, o sea, voy a decir una cosa, yo no lo había drafteado nunca. Yo no soy de los que sufrieron con él y siguen cayendo. Yo no lo había drafteado nunca. Yo tengo fe en Kyle Pitts este año. Porque tengo fe en Penix. Hay de esos como vos todos los años, no te preocupes. Sí, pero yo creo que Kyle Pitts va a tener un buen año. No va a tener Todos hemos estado ahí, pero... Ale. Todos hemos estado ahí en esa situación diciendo, ¿sabes qué? Yo todavía no, yo no lo sufrí. Y creo que este año va a ser diferente. A todos nos ha pasado. Hablamos dentro de un anito. Yo no me rindo. Creo que los Falcons pasaron ofensivamente pasaron por muchas deformidades en los últimos años. Demasiadas deformidades en la posición de quarterback, en la coordinación de ofensiva. Como que no... Pero uno quiere creer, ¿viste? Yo quiero creer que esa ofensiva... Para mí los Falcons no van a ser un equipo tan importante por culpa de la defensiva, no les creo, no sigo sin creer en esa defensiva, pero me parece que a nivel ofensivo van a ser un equipo entretenido y creo que Michael Penix va a ser un buen año a fuerza de alimentar a todos sus playmakers. O sea, yo creo que van a comer todos. Antes de irnos de una pequeña reflexión, antes de irnos de los Falcons. Sí. Otra cosa que a mí me quedó bastante clara después de ver la serie es que el rendimiento de Cousins estuvo clarísimamente afectada por la lesión que tuvo en el brazo /codo, /hombro. Sí, obvio. Sin ningún tipo de dudas. Hasta ese momento venía jugando bastante bien. Sí. Venía jugando bastante bien. Con lo cual, digo, me parece que Cousins debería ser titular en algún equipo. Más temprano que tarde. Va a ser, Colo, va a ser. Eventualmente va a ser titular en el equipo. Cousins no puede pasar todo este año sentado en el banco. Lo sabes vos, lo sé yo, lo sabe él y lo sabe toda la liga. Es una cuestión de tiempo que algunos de los proyectos y experimentos que están haciendo ciertos equipos se caiga a pedazos y aparezca él. Sí, pero ese contrato es una complicación muy importante para que se vaya a otro equipo en este momento de la temporada. Que ahí está esa cuestión de, los Falcons... Sí, pero él tranquilamente puede reestructurar, firmar un acuerdo, cambiar el contrato para poder ser tradeado. Él es inteligente y yo estoy bastante seguro que Kirk es un tipo muy capaz de decir, bueno, ¿sabes qué? A chico corto gano 40 palos menos, pero juego de titular. Él prefiere eso. Bueno, algo muy lindo de la serie es cuando él dice constantemente, ¿viste? Mi objetivo es jugar para que mis hijos tengan edad para verme jugar. Y él lo quiere de verdad, ¿entendés? Él desea que sus hijos se acuerden de él como quarterback. Entonces, yo creo que si se da la oportunidad, si está el comprador, si aparece quien lo quiere, quien está interesado, quien está dispuesto a dar algún pick, una quinta o no sé qué, él el número lo toca, no tiene problema. No va a ser boludo, no se va a regalar, pero creo que el número lo toca sin problema. Ya va a ver, yo creo que este año va a jugar de titular en un equipo por lo menos 5 o 6 partidos. Bien, seguimos con las lesiones entonces. Perdón, no con las lesiones, sino con las consecuencias de las lesiones. ¿Por qué? Porque los Dolphins, que ya lo nombramos hace un ratito y no dan pie con bola, siguen teniendo bajas en su secundaria. Recordemos que habían tradeado Jalen Ramsey a los Steelers. Después, Kader Coe y Artie Burns, que son dos de los cornerbacks que tienen, que tampoco son tipos con tanto nombre, se lesionaron. Lesiones de mayor o menor gravedad. Recontra finitos. Y bueno, o sea, ninguna de estas lesiones, entiendo, es season ending, pero en un punto dijeron, muchachos, estamos muy flacos acá atrás, así que salieron a firmar a Mike Hilton, ex cornerback de los Bengals,
Tampoco es, uy, que firma, pero bueno, un poquito más de veteranés, un poquito más de experiencia y un nombre con un poquitito más de carrera para reforzar esa secundaria que en los papeles es fina como un papel, vale la redundancia. Sigo con las lesiones y hablando de lesiones, vamos a los Texans. Vamos a los Texans donde yo estoy muy contento, me van a disculpar muchos, porque Joe Mixon se lesionó, ¿sí? Se va a perder algunas semanitas, posiblemente primera, segunda, tercera, no se sabe cuánto, ¿sí? Yo chocho, porque soy Nick Chavista de la primera hora, ¿sí? Y tengo a Nick Chubb en varias Dynasties, así que ahora tengo un running back 1. Y la verdad que, fuera de joda, por más que me cae muy bien Joe Mixon, y de hecho me parece que es un arma importante, seguramente va a volver y va a volver bien, me parece lindo para Nick Chubb esta posibilidad de volver como running back 1. Me parece que es justo, me parece que seguramente tuvo una lesión muy fea, ya lo hablamos un montón, no creo que esté al nivel de Nick Chubb de antaño, pero me parece que es lindo que ese tipo tenga esa posibilidad y no quizás que caiga en un fade out feo, viste, de che, ya hay un running back 1, entonces lo usamos para tercer down y no mucho más y que de a poquito se vaya extinguiendo su carrera en la NFL, como le pasa a muchos running backs. Y me parecería triste, porque creo que Nick Chubb es un gran jugador, un tipo también muy querido en la liga, muy querido por sus compañeros, así que está bueno verlo en esta semana 1, va a ser el running back 1 de los Texans, y nada, es una oportunidad linda para él, me divierte un poco. Vamos al frente, si querés, de la Tagui, vamos al frente de economía, porque hay un par de contratos dignos de nombrar. Acá otro jugador que hemos nombrado, sí, ha sido elegido por mí, de hecho, como arma secreta de los Vikings. Estoy hablando de Joshua Metellus, el safety, un tipo que, como hablábamos hace un rato de Tyrann Mathieu, un safety de ese tipo híbrido, capaz de todo, que juega en toda la cancha, está levantando intercepciones, está haciendo sacks, está forzando fumbles, levantando fumbles. Es un tipo que juega por toda la cancha realmente. Creo que uno de los chiches favoritos de Brian Flores. Firmó un contrato de 3 años, 36 millones, con un máximo de 42 millones y 25 garantizados. Linda platita para un safety, no es tope de liga, pero es un dinero bastante interesante. Del otro lado sí tenemos un tope de liga. Estamos hablando de algo bastante razonable, inteligente de parte de los Chargers, que firmaron a Rashawn Slater, su tackle izquierdo, y lo convirtieron en el liniero ofensivo mejor pago de la NFL, con un contrato de 4 años y 114 millones, de las cuales 92 son garantizadas. ¡Qué lindo, boludo! 92 palos embolsados. ¡Qué lindo! Te doy un pequeño nugget acerca de esta firma, que se venía demorando y los hinchas se estaban poniendo un poquito nerviosos. Y, o sea, cada uno que saque sus conclusiones, pero parece que hace unos poquitos días finalizó el divorcio Rashawn Slater. ¿Ok? Que cada uno saque sus conclusiones. Mira, la susodicha debe estar muy contenta, entonces, ¿no? Porque se perdió una tajada golosa. 92 palos garantizados, es un montón de plata, amigo. Ya te puedes retirar. Jugate estas 4 temporadas y retirate y estás hecho de por vida. Bien, último contrato en las noticias y ya pasamos a hablar de la división que nos compete. El tight end de los Cowboys, estoy hablando de Jake Ferguson, firmó un contrato de 4 años por 52 millones. Está bien, un contrato decente para un tipo que... Contrato muy bueno para un tight end, muy bueno. Sí, por para eso. Para un tight end creo que se le reconoce un poco, me parece, el valor que viene agregando. Es un jugador que es importante, que se lleva muy bien con Dak dentro de la cancha. Sí, es más una válvula de seguridad en el esquema aéreo de los Cowboys. No es que es un tipo, no es un tight end que sea tu tight end de zona roja, como puede ser un George Kittle o un Travis Kelce, que son tipos que te pueden ganar más en la zona roja. Bueno. Pero no, yo lo tengo más en mi mente como un movedor de cadenas, ¿viste? Como ese tipo al que se la tirás para que te ganes esas 8 yardas, o de esas 7 yardas, esas 5 que te hacen falta para pasar, que no es poca cosa, pero lo tengo más en mi mente de esa forma. Igual quizás no tengo tan estudiados a los Cowboys de los últimos 2 años. A ver, yo te diría, un tight end top 10 de la liga, consistente. Sí, entre el 8 y el 10. Sí, está por ahí, sí. Estoy. Puedo llegar a dártelo, pero no mucho más que eso. Bien. Terminemos entonces la instancia de noticias, pasemos a lo que nos compete. Vamos a hablar de la AFC Oeste. Y mira, el Colo se relame. Colo. Sí. ¿Es o no es? ¿Eso no es? Es, para mí es. O sea, si no es la mejor, te diría es la más interesante de cara a este año. ¿Por qué? Porque me parece que hay bastantes cambios en esta división. Algunos que ya se vienen dando, ¿no? 4 equipos que por diferentes caminos de repente se interseccionan en un nivel parejo, ¿no? Dentro de todo, con matices. Obviamente con matices que ya vamos a estar hablando,
pero unos Broncos que vienen en curva claramente ascendente, ¿no? Lo digo yo para que sea más creíble. Unos Chargers que siempre amagan, que siempre dan la sensación que están para pelear, y este año no es la excepción. Los Chiefs, que obviamente los Chiefs son una dinastía, me parece que nadie puede dudar a esta altura. Y lo interesante es que estos Raiders me parece que pueden estar empezando un camino interesante, ¿no? Con nuevo head coach, bueno, nuevo todo en realidad, nuevo head coach, nuevo general manager, nuevo quarterback, ya vamos a estar hablando. Y hablando de los head coach, yo no recuerdo una división con 4 head coach de este calibre, ¿no? Con esta experiencia, con esta historia, con este carisma también, porque son 4 tipos muy carismáticos, ¿no? Andy Reid, Sean Payton, Jim Harbaugh y Pete Carroll. Es entretenimiento garantizado, es cine. Garantizado, calidad garantizada, porque son tipos que todo lo que han hecho en la NFL fue triunfar. O sea, estamos hablando, creo que Jim Harbaugh es el único que no tiene anillo de Super Bowl y estuvo bastante cerquita. Llegó a uno, llegó que perdió a uno. con su hermano. Después Pete Carroll, Sean Payton y Andy Reid, todos tienen sus sendos anillos, todos tienen sus experiencias en playoffs, son tipos que han construido todos equipos, franquicias ganadoras. Digo, a ver, los Seahawks antes de Pete Carroll no existían, Pete Carroll los hizo existir. Los Saints antes de Sean Payton no existían, Sean Payton los hizo existir. Los Chiefs antes de Andy Reid, bueno, ponele, sí, Andy Reid los convirtió en dinastía. Sí, sin o dudas. sea, entonces es como, estamos hablando de tipos que son creadores, son realmente creadores de cosas grandes, de legados. Están todos juntos en una división y si bien la NFL, obviamente, peleamos todos con todos y toda la bola, es muy importante el rol divisional porque determina 6 partidos del año. De los 17 que tenés que llegar en tu récord, 6, estamos hablando del 33%. No es poca cosa, un tercio de tu año va a pasar por tu división. Y esta división, con estas cabezas, con estas mentes brillantes, va a dar diversión sin lugar a dudas. Yo creo, Colito, ahora charlaremos y lo veremos, estoy un poco más escéptico que vos respecto a los Raiders. No tanto de hacia dónde van, sino de qué tan rápido llegan. ¿Sí? Válido. Pero nada, me parece que nos vamos a saltar por encima, vamos a empezar a hablar de cosas que no tenemos que hablar, así que en vez de decirte esto, digo, stop, empecemos. ¿Sí? Bien. Y empezar, ¿y por dónde empezar? O sea, hablaste de una dinastía, tenemos al último contendiente del Super Bowl, bicampeón antes de perder el Super Bowl el año pasado. No hablar de los Kansas City Chiefs para empezar esta división sería medio una afrenta, así que te cedo la palabra. Bien, coincido, hay que darles el respeto que se merece. Son, en definitiva, una dinastía, una de las mejores de la historia, posiblemente. Ahora por ahí parece un poco prematuro decirlo, pero creo que si miramos para atrás, no hay tantas dinastías en la NFL, así que creo que está bien ponerlos en ese lugar de la historia. Pero la realidad es que vienen de un golpe duro. Viene un golpe muy bravo. Se comieron una paliza histórica en el Super Bowl contra los Eagles, de esas que hacen mella, ¿no? Que no pasan desapercibidas. Sobre todo en un plantel donde hay ciertas figuras medio clave, medio pilares que se están acercando a un fin de ciclo, ¿no? Y estoy pensando particularmente en 2 jugadores, uno de cada lado de la cancha. Uno es Travis Kelce y el otro es Chris Jones. Digamos, ninguno de los dos ha amagado a retirarse ni nada por el estilo, pero se empieza a ver un decaimiento, se empieza a ver que la cosa no es la misma y son pilares muy importantes de esta dinastía. En un plantel que si miramos no hay tantas estrellas rutilantes, no hay tantas figuras históricas, hay muchos jugadores jóvenes, no hay tantos íconos, que me parece que engrandece todavía más el trabajo de Andy Reid, Steve Spagnuolo y compañía. Obviamente tenés a Patrick Mahomes, ¿no? Pero en un rol un poco diferente del principio de su carrera, donde era todo vistoso, era todo espectacular. Ahora los números son un poquito más terrenales, ¿no? Está como, no estamos todos recontra mega embalados diciendo que es el mejor, sin dudas. Hasta quizás si decimos quién es el mejor quarterback de la actualidad, por ahí algunos no lo ponen ahí, ¿no? Pero lo cierto es que tiene ese it factor, ¿no? Como le decimos nosotros, creo que hoy le dicen aura, los jóvenes, si es que entiendo bien. Farmé aura como loco. Pero bueno, eso les da un plus en la temporada y sobre todo en los playoffs. Pero bueno, la verdad que, como decíamos, es una derrota dura. Entonces, ¿qué hacen los Chiefs esta temporada? ¿Qué hicieron durante esta pretemporada para mantenerse ahí, para seguir estando ahí arriba en esta dinastía? A ver, la verdad es que no hay muchas movidas. De hecho, si miramos un poco los titulares de un lado y del otro de la cancha,
No hay muchos jugadores interesantes que lleguen. Si hay un par de jugadores que se van y que te dejan un par de agujeros. La inversión más importante la hacen en una posición de necesidad clarísima. La necesidad está en la línea y especialmente del lado del tackle izquierdo, ¿no? El que protege el lado ciego de Mahomes. Capaz el jugador más importante después de Mahomes dentro de la cancha, por lo menos posicionalmente. Y traen a Jalen Moore, un jugador que quizás no lo conocemos mucho de nombre. ¿Por qué? Porque no era titular en su equipo anterior. Viene de los 49ers, donde, claro, el titular es Trent Williams en esa posición, con lo cual el tipo no veía la cancha a menos que se lesione Trent Williams. Con lo cual, de alguna manera, es una apuesta, ¿no? No lo hemos visto a Jalen Moore de titular en forma consistente. Y por otro lado, parece haber upside en el sentido de, bueno, este tipo no jugó nunca porque tenía adelante un monstruo descomunal. Y me parece que un poco están confiando en eso. Y duplican la inversión en la posición de tackle izquierdo porque en el draft también con su pick de primera ronda eligen, ¿no? Me salté un poco al draft, pero me parece que vale la pena mencionar esto, ¿no? Eligen a George Simmons, ahí está bien, con el pick número 31 de primera ronda. Un jugador que viene de Ohio State que, por lo que decían, muy talentoso, pero con una lesión en la rodilla que hizo que quizás muchos equipos no quieran jugársela. Kansas dijo, yo me voy a jugar por él. Aparentemente llega bien. Dicen que su recuperación va mejor de lo esperado. No tiene designación, de hecho, de lesión entrando al training camp. Así que podría pelear con Jalen Moore una posición de titular en el equipo, a priori. Después, no mucho más en cuanto a los jugadores que llegan, por lo menos en free agency. Llega Christian Fulton, un corner de los Chargers, que seguramente va a tener que ser titular desde el primer momento. Y después un par de jugadores de profundidad. Elijah Mitchell, el running back ex running back de los 49ers, que va a ser tercer running back seguramente, pero como tercer running back, la verdad que un tipo interesante, rindió muy bien cuando le tocó entrar, y me parece que ahí en la posición de running back está uno de los fuertes de esa ofensiva. Y después llega Gardner Minshew, el bigote sexy, jugador que también queremos mucho aquí en Falso Punteo, para ser suplente, uno de los mejores suplentes de la liga, sin dudas. Me parece que ahí está bueno lo que hace. ¿Ya estamos en condiciones de decir que Gardner Minshew is the new Fitztragic? Y la verdad que sí. Es como que siento que se tomó la posta, ¿no? Empezó, y lo que pasa que mirás y te queda todos los boxes, ¿no? Primero, personalidad hermosa, o sea, bello facial total, curioso. Bello facial. Después esta cuestión de journeyman, ¿no? de pasar por muchos equipos, de haber sido titular en algunos, de haber jugado bien. O muy mal, las dos cosas, Fitzpatrick. Sí. Yo creo que es el nuevo, sí. Ya está. No hay nada más para decir al respecto. Bueno, y respecto a los jugadores que se van, ahí sí hay un par de jugadores importantes, ¿no? Duro. Una movida que yo no termino de entender, sinceramente, del lado de los Chiefs, no lo termino de entender. Tradean a Joe Thuney, se va a los Bears. Qué sé yo, entiendo, sí, te dan una cuarta ronda, pero un jugador muy importante, un jugador que ha rendido muy bien, un jugador que ha sido titular todos estos años, que ha ganado todos los anillos de Super Bowl. No entiendo muy bien por qué lo dejan ir, sobre todo en una línea que viene medio diezmada. Pero bueno, le dan lugar de alguna manera a los jugadores jóvenes. Después también del otro lado de la cancha, en las trincheras, se va a John Wharton. Claramente ahí una cuestión de dinero, ¿no? Le pagan muy bien Carolina, 45 palos por 3 años. Y después pierden a un jugador también muy importante para ellos, Justin Reed, ¿no? Un jugador que también ha sido muy clave durante estos años, un líder de la defensa, el safety, que se va justamente a los Saints. También, obviamente una cuestión monetaria, los Saints le ofrecen un lindo contrato de 31 palos por 3 años. Los Chiefs evidentemente no tenían el lugar para pagarle, pero me parece una pérdida dura. Después se va de DeAndre Hopkins, un jugador que llegó y se fue sin pena ni gloria. Esperamos más, seguramente, de D-Hop. Se va a los Ravens. Y se va otro jugador importante estos años, DJ Humphries, ya un veterano, un jugador que ha tapado agujeros en la línea en todas las posiciones. Se termina yendo a los Rams. Bien, después renuevan algunos jugadores importantes, renueva a Trey Smith, el guardia, que también había sido una de las novelitas de la pretemporada, le pagan bien, y renuevan a Juju Smith-Schuster y a Kareem Hunt. Jugadores que también han rendido en la ofensiva. Me perdí una parte, ¿no dijiste jugadores importantes? Sí. Porque después no basta Juju Smith-Schuster y no termino de entender qué coincide una cosa con la otra. Bueno, a ver, no sé, metió un touchdown en un Super Bowl o no, Juju, por lo menos. ¿Vos metiste un touchdown en un Super Bowl? Entonces cállate la boca. Exactamente. Está bien, acepto. Bien. Draft, un poco ya mencionamos lo que hicieron en la primera ronda. Josh Simmons, el tackle izquierdo. Después en la segunda ronda
eligen un defensive tackle, ahí donde claramente también van a tapar una necesidad con la salida que ya mencionamos. Llega Omar Norman Lott. Y después siguen con las trincheras en tercera ronda, un defensive end. Una posición también que necesitan, ¿no? Porque tienen a Karlaftis, que también le renovaron, otra renovación importante. Del otro lado no tenían demasiado y lo vienen sufriendo. Y entonces draftearon un jugador en tercera ronda. Y ojo, porque si algo hicieron bien los Chiefs estos años es draftear. Sí. Así que me parece que un poco la apuesta está por este lado, ¿no? Y este draft en particular draftearon 5 jugadores en las primeras 4 rondas, ¿no? Lo que ya mencionamos, después en tercera ronda otro pick en el 85, un corner, Noel Williams, y acá está para mí la frutillita del postre de este draft, el arma secreta y todos los adjetivos que ustedes quieran. El wide receiver tomado en cuarta ronda con el pick 133, o sea, dámela que me la estoy jugando, no es que estoy diciendo, che, mi pollo es un pick de primera ronda, ¿no? Jalen Royals, el wide receiver que viene de Utah State, que lo mencioné en el capítulo que hablamos de wide receivers del draft, antes del draft, como un jugador que no veía que nadie hable de él, pero que yo había visto un poco de su tape y me había parecido muy interesante. Un jugador que viene de jugar, de arrancar su carrera en Junior College. Si alguno vio Last Chance U, no sé si la viste, Ale, no. Una serie. ¿No la viste? No. ¿No viste Last Chance U? No, sé de qué va, pero nunca me interesó. No. Es la mejor serie de fútbol americano que vi. Ok. Considerando todas. Ok. Last Chance U, Last Chance University en Netflix es una historia que justamente se da en Junior College, que es como una liga alternativa a la NCAA, pero recontra mega devaluada comparada con la NCAA. O sea, no hay plata y no hay nada, digamos. Como que los jugadores van medio a rehabilitarse. Ahí algunos después logran volver o ir a la NCAA. Poquitos llegan a la NFL. Este es uno de esos casos. Así que bueno, me va a interesar mucho ver a Jalen Royals. Veremos cuántos minutos realmente le dan, ¿no? Y después, para destacar simplemente que en séptima ronda toman un running back. Lo destaco porque tenemos muy a mano la historia de Isaiah Pacheco, que también fue tomado en séptima ronda en su momento. A ver, por eso, si miramos un poco el plantel, la verdad que no hay grandes cambios. Me parece que mantienen una base, aunque se van algunos jugadores importantes. Son detalles un poco lo que cambia. Me parece que lo más importante es cómo van a reaccionar estos Chiefs, que ya vienen de muchas batallas, de alguna manera con el caballo cansado. ¿Cómo van a reaccionar a la durísima derrota que tuvieron en la final del año pasado? En ese sentido me pareció muy interesante y creo que es algo que me va a rebotar en la cabeza, no solamente este año, sino durante varios años, lo que dijo Landon Dickerson, el guardia de los Eagles, ¿no? En cuanto, no tiene nada que ver con este contexto, pero lo que dijo es, todos los años en la NFL hay 32 equipos que desaparecen y nacen 32 equipos nuevos. Es decir, los Chiefs 2024 fueron un equipo que ya no existe más. Y ahora hay un nuevo equipo que son los Chiefs 2025. Veremos cómo son estos Chiefs 2025. Es interesante la situación porque si bien no hay grandes movimientos muy vistosos, hay algo que se está moviendo dentro de este roster. Vos te marcabas un poco que te llamaba la atención lo que había pasado con Joe Thuney, con el guardia, que lo habían dejado ir. Pero uno ve la línea ofensiva y te das cuenta que esa línea ofensiva, en la posición de Thuney, le están dando lugar a Somaitaya, que es un pick del draft del año pasado. Decías también antes en el análisis, che, es un equipo sin grandes nombres, mucho talento joven. Bueno, eso es un poco la apuesta. Y cuando vas al punto de, están por irse o por decaer dos de los grandes pilares de esta dinastía, que son Chris Jones y Travis Kelce. Travis Kelce incluso se habla de que puede ser su última temporada, que tranquilamente puede ser que las cosas salgan más o menos bien o mal y cuelgue los botines, y tiene sentido porque no tienes necesidad de jugar hasta hacer una lágrima. Yo creo que es un tipo que sigue jugando bien y va a poder seguir jugando bien, pero ¿por cuánto más? Entonces, empezás a combinar todo eso y pareciera, uno podría intuir que la visión de Brett Veach, la visión de Andy Reid es, bueno, vamos a arrancar desde la juventud. Vamos a arrancar desde los nombres de casa, criemos a los pibes, démosle lugar, démosle rotación y hagamos una nueva franquicia. Esto es un poco, viste, lo que hizo Scaloni. Che, lo tengo a Messi, bueno, voy a poner a todos pibes que se maten por él. Pareciera que un poco la lógica vuelve a ser esa. Es como, bueno, Mahomes, quizás te vamos a volver a pedir un poco más y estaría bueno. A mí me gustaría creer que la ofensiva de los Chiefs
como que tocó medio un valle en términos de su explosividad y que va a volver a subir. Creo que hay que ver si no terminan todos presos, pues son pelotudos, uno más pelotudo que el otro, pero que entre Rashee Rice, que entre Xavier Worthy, que entre Jalen Royals, tenés un core joven interesante de talento en la posición de receptor. Y nada, tenés a Mahomes. Y si la línea ofensiva mejora con la inversión en el tackle izquierdo, que es la posición más débil de la línea ofensiva, y si la línea ofensiva es, no te digo top, si la ofensiva es decente, Mahomes te descorcha las pelotas para Jalen Royals o Xavier Worthy cruzando un poste. Y esa ofensiva puede ser muy vistosa. Y la verdad es que lo que le pasó a los Chiefs en su momento, cuando pensamos en esos Chiefs de 2018, el año que explota Mahomes, que al año siguiente le empiezan a poner posiciones de 2 safeties todas las defensas y le empiezan a privar la posibilidad de romper a fondo. Después de esa ofensiva hubo tantas ofensivas nuevas en la NFL y tanta innovación y tanto esquema nuevo ofensivo que ya no es el principal problema defender a Mahomes. Entonces, como que se puede dar el lujo a Andy Reid con toda la pretemporada de decir, bueno, vamos a cocinar de nuevo. Yo creo y quiero creer que estos Chiefs van a empezar a trabajar más desde ese lugar, van a tratar de reinventarse realmente, citando o parafraseando a Landon Dickerson. Creo que realmente vamos a ver unos Chiefs distintos. No sé, así como te decía hace un rato los Raiders, lo que te decía, no sé si este año va a cuajar todo. Yo no sé si este año los Chiefs van a hacer una máquina asesina, pero creo que van a empezar a intentarlo, con sus caídas, con sus errores, pero van a empezar a mostrar otra cara, sobre todo del lugar ofensivo. En términos defensivos, creo que Spagnuolo ya tiene el número tomado y más o menos sabe cómo hacer las cosas, entonces no hay mucho que pedirle, más que lo haga funcionar esquemáticamente con los nombres que tiene. Ofensivamente, creo que es un año donde vamos a ver un cambio interesante en los Chiefs. O quizás es puro deseo, Simplemente me gustaría que eso pase porque disfruté mucho de esos Chiefs y me gustaría volver a ver algo de eso y no este equipo que vimos los últimos años que gana feo. Porque esa es la verdad, es un equipo que gana feo. Gana feo sí. Gracias a que Mahomes tiene ese hit factor y que de repente encuentra huequito y se corre 15 yardas, que le hacen una infracción de 9 y gracias a la defensa. Por supuesto. Entonces, nada, me gustaría ver eso, esa es la esperanza que tengo. No recuerdo cómo fue su récord del año pasado, creo que fue 13-4 o 15-2. 15-2 fue, puta, boludo. Jugando feo, culiado, ¿cómo lo hacen, boludo? Es una locura. Increíble. Bien, ¿y según la IA, Colito, para este año? Bien, el récord de los Chiefs 2025 será de... pero el productor está con siempre este arranca dormido el tamborillero. Sí, ahí va. 11 victorias y 6 derrotas. Es exactamente lo que imagino. Sin hacer cuentas, sin completar nada, pero si me decís que un récord para estos Chiefs de los que estamos hablando, y un 11-6 me parece bastante razonable. Bien, mientras le agradezco a mi señora al aire que me trajo, mirá. Hola Liz, qué grande Mirá Liz. lo que me trajo. Qué bien, ¿qué es eso? ¿Una cervecita? ¿Un juguito de tomate? No, esto es un vermú. Uy, qué bien. Bueno, me voy a hacer un vasito para, voy a hacer un vasito de vino, ¿sabes? Mientras me decís esto, voy a hacer un vasito Gracias, de vino. Liz. Si no... Que se enojó que le dije señora. Sí, así que nunca va a salir. No, siempre va a haber algo para criticar. No, pero ¿cómo le vas a decir señora? Es una puta. No, mi señora, dije, mi mujer, ¿cómo que le digo? Sí, no sé. A la coca no le gusta que no le diga que si no le digo que señora... Salud. Al revés. Salud, amigo. Bueno, yo me voy a servir un poquito de vino. Y si hay alguna marca de vermú escuchándonos, estamos buscando sponsor. Eso, exactamente. Siempre. Boludo, ¿sabes que cuando apoyás el vaso se hace un ruido muy extraño? Porque, claro, puede ser porque el micrófono está... vibra de una forma, pero... ¿Pero bueno o malo? No, está para samplearlo. Podría tranquilamente estar en un disco de Cerati. Es como un sonido así medio cristalino, interesante. Si nos dan 2 minutos, estamos grabando un tema nuevo. Lupeando el vaso. Bueno, Colito, solo si te parece, solo si estás de acuerdo, solo si querés, puedo hablarte un poco de un equipo que a mí particularmente me interesa mucho. ¿Lo puedo pensar? Sí. Bueno, dale. Perfecto. Te voy a hablar entonces de los Denver Broncos. Ay, mira, boludo, me hablo encima. Me hablo encima, ¿entendés? No puedo creer que me está pasando esto. Yo no puedo creer. Esta es la tercera pretemporada que hago con Falso Punteo. Es la primera vez que la hago desde este lugar. O sea, siempre estuve emocionado porque qué raza, pero es la primera vez que siento que hay sentido. Hagamos un poquito de historia. Hablemos de Sean Payton. ¿Sí? Un tipo que cuando vino
a los Broncos vino por un pick de primera ronda. Recordemos que todavía tenía contrato con los Saints, si bien ya no era el head coach. Entonces los Broncos tuvieron que pagar un pick de primera ronda por Sean Payton, que no es tan habitual dar picks por un entrenador. Y la verdad es que después de un año, Payton empezó a justificar completamente esa primera ronda por sus servicios. Y digo un año porque la temporada de debut con Russell Wilson en los controles no fue para nada inspiradora, ¿sí? Pero... Para ser buenos. Pero inmediatamente después de eso, no un año después, no al final de 2025, al principio de 2025, ya empezó a meter su mano y se empezó a notar, ¿sí? Porque Sean Payton claramente tiene una visión. Su visión no incluía a Russell Wilson, o podía ser, pero ya inmediatamente se dio cuenta que no, y empezó a construir lo que él quería, ¿sí? Y agarró un equipo que venía de una década de mediocridad, porque desde el 2015, ese Super Bowl con Peyton Manning, que los Broncos eran la definición de mediocridad, lo convirtió en un contendiente inesperado, ¿sí? Estos Broncos determinaron jugando un buen primer cuarto en playoffs a los Bills. Después los Bills fueron los Bills, se pasaban por arriba y les acabó. Pero digo, los Broncos llegaron a playoffs y llegaron bien. No es que entraron por la ventana y decís, güey, este equipo. Entraron y por un momento parecía que le hacían partido a los Bills. Yo lo estaba viendo en vivo y el primer cuarto había partido. Después se fue todo a pique, los Bills eran la máquina. Por supuesto son cosas que pasan, pueden pasar. Pero en un año logró esa conversión. Y esa conversión parte con una decisión entre drástica y discutida. Porque hubo mucho cuchicheo en el mundo de la NFL cuando los Broncos eligen como sexto quarterback, ¿sí? Sexto quarterback que se eligió en ese draft a Bo Nix, con el pick número 12. Se hablaba todo tipo de cosas, ¿sí? Que no era un quarterback para la NFL. Yo me acuerdo con mucho cariño nuestro amigo Luciano Yatelén, pero cuando hicimos el ejercicio pre-draft, dijo Bo Nix, no es un quarterback de la NFL, ese tipo no puedo. Y resulta que ese tipo fue el tipo perfecto para comandar el resurgimiento de Denver, ¿sí? Su statline fue muy bueno. 3.775 yardas, 29 pases de touchdown, 2 intercepciones, 450 yardas por tierra, más 4 touchdowns por tierra, ¿sí? Si no fuese por Jaden Daniels, con esos números era el Offensive Rookie of the Year, tranquilamente. Arrancó, en los primeros 2 partidos tiró 4 intercepciones. 4. En los siguientes 11 partidos tiró 2. ¿Sí? Después al final, cuando estaba jugándose el todo por el todo, tiró un par de picks más, pero se fue construyendo con el tiempo a medida que le fueron dando correa, a medida que le fueron dando, porque al principio el play calling era muy conservador justamente para no prenderlo fuego. Yo me acuerdo de estar quejándome, diciendo, Peyton, la puta madre, déjalo jugar. Y después ves todo y los puntos se conectan hacia atrás y te dices, claro, estuvo bien. Lo fueron fogueando lento, le fueron dando espacio. Y después, hablabas hace un rato del partido contra los Bengals, que es el anteúltimo partido, jugándose la clasificación de playoffs. Bo Nix tiene un partido brillante. Brillante. Tiene 2 touchdowns, 2 pases de touchdowns. Uno a Marvin Mims, un pase de 65 yardas. Creo que es uno de los pases más largos de la NFL de touchdown de los últimos 10 años, que es una bomba increíble, tremenda, absoluta. Y después otro pase en cuarta que termina enganchando para el costado, escapándose de la presión, tirándola entre 3. Digo, terminó siendo uno de esos quarterbacks que los ves ganar partidos. Y cuando arrancó la temporada no era eso. Era un rookie, muy rookie, al que le dejaban hacer solamente pases pantalla y algún que otro pase ocasional, que se comía intercepciones boludas. Se fue construyendo, ¿sí? Sí, y sin sacarle mérito a Bo Nix, la verdad que el trabajo de Sean Payton fue increíble. No, brillante. Increíble. Sin duda, es que por eso arranqué hablando de Sean Payton y no de Bo Nix. Fíjate que el análisis va por ahí. O sea, Bo Nix es parte del plan de Sean Payton. Con el tiempo puede convertirse en algo más grande, igual de grande. Hoy por hoy es parte del plan de Sean Payton y muy bien lo está haciendo. Y más si pensás las armas, ¿no? Porque fuera de Courtland Sutton, que para mí es un tipo brutal, muy subestimado, porque ha jugado con quarterbacks de mierda y porque incluso la ofensiva de los Broncos el año pasado no fue una ofensiva aérea de bombas para que esté todo, pero cuando tuvo que jugar, jugó, y cuando tiene que colgar una bocha en la endzone entre 3 defensores, lo hace y te gana un partido. Pero más allá de él y de una línea ofensiva sorprendentemente buena, porque la línea ofensiva de los Broncos del año pasado era prácticamente la misma que el año anterior, y el año anterior había sido un asco. Y los mismos jugadores este año funcionaron. Ahí es donde otra vez dice, Sean Payton algo está haciendo. Fue una de las mejores líneas ofensivas de la liga. En muchas métricas. Sí, creo que fue segunda en la carrera, cuarta en el pase, o tercera. Digo, fue una línea ofensiva del carajo. Pero fuera de eso, nada en términos ofensivos. Porque el juego terrestre, anémico. Directamente, o sea, no, nada de Javonte Williams, nada de lo que estime, Jalil McLaughlin, alguna que otra cosita, pero poco y nada, no amenazaba. Tight ends,
Creo que entre los 4 tight ends que había en el roster sumaron 500 yardas y 3 touchdowns en todo el año. Un desastre. Trautman fue el mejor. Adam Trautman, te digo quién es, y tiene nombre de guionista de una serie de Netflix. No es nadie. ¿Sí? Wide receivers detrás de Sutton y un lote de wide receiver 3-4 abundantes, ¿entendés? Muchos pibes que tuvieron su mejor partido, su peor partido. Después algunos que se fueron consolidando más con el tiempo. La verdad, como Ale, ¿cómo hicieron? ¿Cómo hicieron? Bueno, es una locura, realmente no tiene armas. No había armas. A ver, después con el correr de los partidos se va consolidando Marvin Mims. Para mí hoy posiblemente el arma secreta de este equipo. Un tipo que tiene chances incluso para mí de tomar la posición de wide receiver del equipo. Porque es ese tipo de jugador explosivo. O sea, Sutton va a seguir siendo el wide receiver más talentoso. Pero Marvin Mims, con el esquema correcto, es un tipo que te puede meter una temporada de 10 touchdowns tranquilamente. Porque es una máquina de ganar en espacios muy rápido y muy ágil. Un jugador que en su momento fue tomado en segunda ronda. O sea, venía con pedigrí. Por ahí algunos jugadores toman un poquito más de tiempo en adaptarse a la NFL. Tranquilamente se puede convertir en ese jugador. Yo le tengo mucha fe. También le tengo mucha fe a Devon Bele, que es un tipo que vengo bancando desde el año pasado. Un pick de 7ª ronda el año pasado. Que es más un jugador en el molde de Julian Edelman. Más un jugador de slot, de ganarte las yarditas. Pero muy confiable, con muy buenas manos. Y tiene una buena conexión con Bo Nix. Yo creo que este año va a ser un jugador más importante y relevante, pero bueno, el año pasado no había nada, era Lil Jordan Humphrey, iban apareciendo, salían, caían, y con eso Bo Nix logró los números que logró y logró llegar a playoffs. Obviamente, te estoy hablando de la ofensiva, y claramente la remontada de los Broncos no es 100% mérito de esta ofensiva, que de hecho fue una ofensiva buena con momentos wow. Eso fue la ofensiva de los Broncos, de lo que nos vamos hablando. Lo que ganó realmente, lo que puso a los Broncos en el lugar que puso, es la defensa. Una defensa asesina. Una defensa que estuvo en muchas métricas, fue la mejor de la liga y que tiene todas las chances de volver a hacerlo. ¿Sí? Desde ya, tenés a Pat Surtain, jugador defensivo del año, tipos como Zach Allen, Jonathan Cooper, Nick Bonito, Alex Singleton, Riley Moss, tipos que tuvieron excelentes años, que se ganaron renovaciones de contratos, bestias, tipos en todas las posiciones que son bestias, y con todo eso lograste una defensiva, como se dice, como suelen decir los yankees, with a chip on the shoulder. Tipos que tienen esa cuestión de comprobarse, ¿sí? Porque ni Nick Bonito, ni Jonathan Cooper, ni Riley Moss, ni ninguno de esos era un gran nombre de la NFL. Sin embargo, esta defensiva fue la defensiva con más sacks de la liga. Fue una defensiva arrolladora en todos los sentidos posibles, ¿sí? Entonces, yo pienso en lo que fue la pretemporada 2024, donde la mayoría de los pronósticos hablaban de Denver como un equipo de 4, 5 victorias. Porque era eso lo que se veía, no se veía nada. Nadie tenía fe a Bo Nix, el roster lo miraba si no había ningún nombre destacable, salvo Pat Surtain. Todo el mundo veía a este roster y a este equipo como un potencial fracaso y top 5 de picks en el draft. Termina siendo un equipo de 10 victorias, playoffs por primera vez en 10 años, y lo más lindo de todo, no parece que lo que se haya visto sea un one hit wonder. No es que los Broncos tuvieron un buen año, ¿sí? No es que fue todo, trick plays, inventos raros, jugadores caros que se firmaron por un año y se fueron. Es toda una construcción consistente que está haciendo Sean Payton. Y tiene cara de ser sostenible. Y es más, mejor, tiene cara de ser perfectible, ¿sí? O sea, la sensación, y ahora voy a empezar a hablar de lo que fue esta pretemporada 2025, uno creería que George Patton, que el general manager, mejoró realmente, notablemente las perspectivas de estos Broncos. Hablamos de la defensa y lo buena que fue la defensa el año pasado. ¿Cómo se refuerza este año la defensa? Trae a Talanoa Hufanga y a Dre Greenlow, dos bestias de los 49ers, safety y linebacker respectivamente. Dre Greenlow, un tipo que posiblemente sea top 5 linebackers de la liga. Y Hufanga, en sus buenos momentos, también es un safety de los mejores de la liga, o por lo menos un tipo que bien usado puede ser importantísimo, y ahí le tengo mucha fe a Vance Joseph. Y encima, con el primer pick del draft, que es el pick número 20, pick de primera ronda, sorprendiendo a todos, incluido a mí, levantan la llave de Barron, cornerback, más bien nickelback, ¿sí? De la Universidad de Texas, que sorprende un poco porque no era necesariamente una debilidad la posición, pero en realidad sí pasó el año pasado, que cuando hubo caídas en los jugadores titulares la profundidad era muy floja. Pero encima, si te reforzás donde ya sos fuerte, tenés una secundaria. La secundaria de los Broncos es directamente una locura. Vos tenés a Hufanga, a Surtain, a Riley Moss, a Jade Barron y a Brandon Jones. Es una locura. Son los cinco de la secundaria son tipos excelentes. El front seven es excelente. Entonces, ya la defensa, que era una fortaleza, se recontra fortaleció. Y encima, la fuerza que te da, que la mayoría de tus titulares son tipos que están repitiendo
su segundo año en el sistema. Con lo cual, digo, ya está bastante cuajada. Eso ya emociona. Después, te vas a la ofensiva. No es tan excesiva las incorporaciones ofensivas, pero son interesantes de todos modos. Creo que la más interesante en términos por lo menos de nombre o de lo que uno puede pensar a priori es haber traído a Evan Engram. Decía hace un rato, la posición de tight end era un punto muy débil de este equipo. Muy débil. Y Evan Engram es un tipo que ha sabido ser el wide receiver 1 de Trevor Lawrence, siendo tight end. Supo ser el receptor 1 de ese equipo. Entonces, es un upgrade muy importante, es un salto muy grande el que das en la posición de tight end al pasar de Adam Trautman y otro montón de ignotos a un Evan Engram que puede llegar a ser un tipo realmente importante como receptor, más allá de la función de bloqueo de un tight end. Creo que le puede servir mucho a Bo Nix tener un Engram que es un tipo de manos seguras, un tipo muy físico, con brazos muy largos, que te puede ganar pelotas divididas, entonces creo que puede ser súper útil. A eso se le suma que viene J.K. Dobbins, running back de los Chargers de agencia libre, y además en el draft, en la segunda ronda con el pick número 60, traen a R.J. Harvey, running back de UCF, un tipo que con Dobbins complementa bien, porque Dobbins es un running back un poquito más ligero, si se quiere, y Harvey es un poquito más maquinita. Para mi gusto. Si Dobbins es ligero, estamos complicados. Bueno, tenés que ver entonces el tape de Harvey. Harvey es una máquina de Steve Arm. Es un tipo que va, o sea, corre mucho por fuera. Yo creo que tiene que ser un esquema de zona por fuera porque le va a servir muy bien. Corre mucho por fuera y muy bien. Y cuando lo viene a taclear, brazo a los Henry, está, salí de acá. Brazo, salí de acá. Un tipo muy grandote y muy topador. Yo me pregunto si los Chargers no hubiesen tomado a Omarion Hampton con el pick número 22, si el pick de los Broncos no hubiese sido ese en lugar de Barron, ¿no? Pero si los Broncos piquearon antes. Fue en el 20. Los Broncos piquearon antes, sí, tenés razón. Los Broncos decidieron... Y pasaron de Omarion Hampton, entonces. Sí, es lo que estoy diciendo. Harvey fue la decisión... Esto, acá es donde me remito, viste que ciertas personas cuando draftean hablamos con... Hay que darle el beneficio de la duda. Yo creo que Bo Nix fue la elección de Sean Payton, realmente. No es que les quedó y lo eligieron, lo querían. Obviamente, qué sé yo, si estaba Caleb Williams en el 10 lo elegían por ahí porque era el prospecto, no sé qué, pero yo creo que Bo Nix lo querían, realmente. Con Harvey me pasa un poco lo mismo. ¿Por qué lo pienso? Viendo tape de Harvey, además de ser este tipo de corredor por fuera muy bueno, es un gran receptor. Un gran receptor, ¿sí? Y es un poquito, cuando lo ves jugar, puedes decir, che, podría ser un Camara en el esquema de Payton, ¿sí? Ojalá, digo, le prendo velas a todos los santos. Dame un 70% de un Camara y voy a ser el tipo más feliz del mundo. Qué lindo ese optimismo. Pero en términos de rol, puede ser ese tipo de jugador. Y Sean Payton va y lo elige. De hecho, para mucha gente fue un reach levantarlo a Harvey en ese pick, en ese lugar, en el pick 60 de segunda ronda. Entonces, hay una decisión ahí. Y, perdón, estábamos hablando de los refuerzos ofensivos. A mí me gusta muchísimo el pick de tercera ronda, pick número 74, Pat Bryant, un wide receiver del cual además, como buen enfermo de los Broncos, estoy leyendo todos los reportes después del training camp y parece que la está rompiendo toda. Que Pat Bryant la está rompiendo toda y hay mucha esperanza en Pat Bryant para este año de que el tipo pueda ser realmente un jugador de peso. Básicamente lo que no se terminó de lograr con Troy Franklin en su momento, que también fue drafteado para que tenga un peso específico en la ofensiva y no lo logró. De todos modos a Troy Franklin hay que darle su tiempo de cocción. A ver, es un 11 titular bueno, ¿sí? Por todos lados. De bueno para arriba. Yo creo que en defensa es excelente o buenísimo en todas las posiciones. En ofensiva está de bueno para arriba, ¿sí? No voy a ser el inconsciente que te vaya a decir que hoy Bo Nix es un quarterback top 5 de la liga. Yo creo que es un buen quarterback, sin lugar a dudas. A ver, mi opinión respecto a esto último que decís. Primero hay que rendirse un poco a Sean Payton, en eso coincido con vos, y un poco confiar en sus decisiones, en su armado de equipo, porque la verdad que te demuestra año tras año que evidentemente sabe mucho. Ahora, la verdad es que miro la ofensiva y un poquito me preocupa. Entiendo que hay upgrades. O sea, Evan Engram sin duda es un upgrade. Yo creo que J.K. Dobbins es un upgrade. Sí, frente a Javonte, sí. Sobre Javonte es un upgrade. No es un mega upgrade porque es un tipo que
que viene de muchas lesiones, es un tipo que no tiene ni de casualidad la explosión que hubiese tenido si no hubiese tenido la lesión de ligamentos, tuvo también lesión de Aquiles, o sea, la verdad que es impresionante cómo se recuperó, pero no tiene esa explosión. Me parece que en el cuerpo de wide receivers dependés mucho de un saltito de calidad que te pueda dar o Bryant del drafteado de este año, o Troy Franklin, o una evolución de Troy Franklin o de Von Bell, pero a priori, digamos, yo miro el cuerpo de wide receivers, miro el cuerpo de running backs y digo, son de mitad para abajo. En nombres por lo menos son de mitad para abajo. Está bien, sí. No quiere decir que no haya un upgrade y si el año pasado dentro de todo funcionó y si la defensa mantiene su nivel, porque también cambia mucho, ¿no? Una ofensiva cambia mucho cuando una defensa es buena. O sea, es fútbol complementario, digamos, ¿no? En general, cuando la defensa es buena es más fácil jugar, obviamente, porque jugás con otra confianza, porque sabés que la defensa te va a dar siempre otra oportunidad. Y en gran parte coincido con tu análisis. Y le tengo mucha fe a estos Broncos, ¿no? Independientemente de nuestro jueguito interno. Le tengo mucha fe a estos Broncos. Pero esto realmente me genera dudas, ¿no? Yo miro las armas en ofensiva y no me da toda la confianza. A mí me parece súper razonable lo que estás diciendo, lo entiendo a la perfección. Quizás tengo el sesgo de mirarlo más de cerca. Yo vi a estos jugadores muchísimo el año pasado. Y realmente, o sea, a ver, los Broncos hace muchos años que no tienen un cuerpo de wide receiver destacados. Hace muchos años. Yo creo que en gran medida tuvo que ver justamente con el carrusel de quarterbacks mediocres que hubo y de ofensivas mediocres que hubo. El año pasado, por primera vez, y sobre todo sobre fin de año, insisto, porque a principio de año la ofensiva, el esquema ofensivo y el play calling era súper conservador. El año pasado, sobre fin de año, se empezó a soltar la cadena con un quarterback de calidad y se empezaron a ver jugadores que tienen con qué. Yo creo que la apuesta es clara, es decir, che, lo que tenemos adentro sirve. Hoy no son household names, yo te digo Marvin Mims o Devon Bell o Troy Franklin y decís, no los levanto en fantasy ni en ronda 15 y está bien, te lo respeto, pero por cosas que yo vi, te digo, hay con qué. No para tener un cuerpo de wide receiver top 3 de la liga, ni sin lugar a dudas. Tranquilamente esta ofensiva puede llegar a ser top 10 el año que viene. Tranquilamente, las armas están, los jugadores están. Créeme, me cuesta creerlo. Marvin Mims es un jugadorazo. Cortland Sutton es una bestia y eso creo que no lo discutimos. Creo que si me discutís a Cortland Sutton me voy a tener que pagar de más. No te discuto a Cortland Sutton, te discuto que ya tampoco está en su prime y que tuvo muchas lesiones. Me encanta como jugador, ¿eh? No lo viste jugar entonces el año pasado. Sí, me encanta como jugador. Sí, en su prime. Devon Bell es una bestia. Yo, a ver, igual entiendo el punto, lo veo. Yo tengo, a ver, puede ser que esté hablando mi hincha, del hincha dentro mío, pero también habla cierta lógica. Hay una jerarquía para ordenarse en esa posición de wide receiver, de receptor. Hay piezas para que sea una jerarquía. Para decir, che, este es el 1, este es el 2, este es el 3. Si eso se forma, sin necesidad de que sea el mejor wide receiver 2 de la liga, el mejor receiver 3 de la liga, pero si se forma más o menos bien, si hay una lógica clara y no pasa lo que le pasa a Green Bay, que no sabes quién es el 1, quién es el 2, quién es el 3, quién es el 6, si no se da ese caos nuevamente, para mí este equipo es candidato a competir. Porque la defensiva solo va a mejorar. Equipo, indiscutible, la defensiva solo va a mejorar y la ofensiva, yo creo que si se ordena, si hay una lógica, si decimos, che, este es el 1, este es el 2, si se ordena esa lógica en la ofensiva, confío en Bo Nix, confío en Sean Payton, definitivamente. Confío Bien. En un equipo que puede ser ofensivamente, otra vez, no top 3 de la liga, sí top 10. Bien. Sí top 12, tranquilamente. ¿Vamos a predicciones? Por favor. Bueno. Me emocioné. El año pasado fue 17. El año pasado 17. El récord de los Broncos 2025 será de ¿Hay alguien cerca para agarrarte? ¿Estás sentado? 11 victorias y 6 Science Bitch. La IA no falla, papá. Mira. Boludo, no quiero anticiparme, porque me muero de ganas de anticiparme, pero decide por favor que por Ty Baker ganamos la división. A menos que creas que los Chargers ganan más. El récord de los Chiefs es 5-1 dentro de la división y el récord de los Broncos es 3-3 dentro de la división. Pero con 11 victorias, obviamente, estás en playoff. Tranquilo. Me emociona. Todo esto me emociona. Bueno, ya me emocioné yo, así que te toca emocionarte a vos, Colito.
Porque yo sé que... Bien. O sea, no sé por qué, no termino de entender por qué. Yo creo que es el efecto Tom Brady. Pero vos estos Raiders te excitan mucho. Antes de meterme en nada, ¿sabes por qué me excitan estos Raiders? Nombre y apellido. Ashton Shinty. Y ya voy a seguir, pero Lindo, pasa por ahí. En Me gran gustó. porcentaje pasa por ahí. Pero bueno, vamos un poco a arrancar por el principio, ¿no? Porque estos Raiders, ya lo sabemos, ya lo estoy diciendo, para mí son uno de los equipos más interesantes del año. Lo decíamos también al principio del programa. Cambian toda la columna vertebral. Nuevo head coach, nuevo general manager, nuevo quarterback. Pete Carroll podrá tener 73 años, pero Ale tiene más energía que vos. El No, negro y olvidate. yo. Olvidate. Es Olvidate, increíble. la máquina. No sé qué toma ese tipo a la mañana, pero no se puede creer. Y quieras o no, son esos head coach que una base te dan. Y también es un poco lo que vos mencionabas cuando hablabas al principio del programa. John Speight, que es el nuevo general manager, es una figura cuando menos prometedora. Tipo joven, un GM debutante, viene de Tampa, de trabajar junto a quizás uno de los mejores 5 general managers de la liga, Coincido. Jason Leach, quizá vos lo pones más arriba. Sí. Sí. Y una de sus primeras movidas fue justamente ir a buscar al quarterback. En un mercado que estaba, acordate, muy complicado, ¿no? Ya se sabía que era un draft que después del pick número 1 no había mucho talento interesante. Y la verdad que me parece que pensaron fuera de la caja, ¿no? Fueron agresivos, patearon el tablero y tradearon por Geno Smith. Una movida que creo que no vio venir nadie. Nadie. Entonces ahí me parece que hay algo muy interesante, ¿no? En ese De hecho, se hablaba más de reunirlo a Carroll con Russell Wilson que con Geno Smith. Exactamente. Y lo reúnen a Pete Carroll, vos lo dijiste, con Geno Smith, que Pete Carroll es el tipo que de alguna manera le revivió la carrera, por lo menos desde el head coach. Y quizás tuvo su mejor año con él, ¿no? Con lo cual hay varias piezas interesantes ya en esa construcción. Es una de las cuestiones que me interesan. Yo a Geno Smith lo tengo muy arriba. Me gusta particularmente, quizás más que a otros, también por ahí puede llegar a pasar mi interés. Me parece que nunca tuvo una buena situación en Seattle. Más allá que tenía obviamente buenos wide receivers, la línea fue siempre mala. Los coordinadores ofensivos fueron siempre malos. ¿Qué? La de Raiders tampoco mucho mejor, amigo. Es cierto, pero a pesar de eso el tipo rindió bien. Y eso me interesa. Okay. Y siempre tuvo quarterback titular de la liga, sin lugar a dudas, es indiscutible. No hay discusión. No me emociona. Ahora, la realidad, y esto no lo podemos negar, es que Las Vegas tenía más de un agujero, ¿no? O sea, hay mucho por hacer en este plantel y cuando uno se empieza a meter un poquito más en las movidas, por ahí el entusiasmo empieza a bajar de a poquito, porque la verdad es que tampoco hay una sensación de muchos upgrades en general en el plantel. De hecho, si empezamos a hilar fino y mirar medio pieza por pieza, lo que vemos es que hay muchos cambios. Sobre todo en la defensa cambia prácticamente la mitad de la defensa, pero esos cambios tienen que ver más que con hacerse mejores, con hacerse más baratos. Y eso nunca es demasiado entusiasmante, ¿no? Por poner un adjetivo que no existe. Y a eso sumémosle la noticia de la semana, que fue que quizás uno de tus, no tu mejor obviamente, porque tu mejor jugador de la defensa es Crosby, pero uno de tus 2, 3 mejores de la defensa, que es Christian Wilkins, a quien le dieron un contrato mega millonario el año pasado. De nombre, porque nunca no llegó a jugar prácticamente porque se lesionó. Se lesionó. Pero por lo menos en nombres era lo mejor que tenía. Le dieron 100 palos, le dieron creo que el año pasado por 4 años. Y lo cortaron. Lo cortaron muy sorpresivamente. De hecho, un poco me parece que lo que están intentando es cortarlo sin pagarle la plata garantizada, aludiendo que hizo cosas incorrectas con respecto a su rehabilitación. Eso fue lo primero que salió. No se entendía bien qué había pasado, no se dieron muchas explicaciones. Después dicen que le besó la cabeza a un compañero. Sí. Hoy salió una noticia que decía que... Ayer salió una noticia que empezaba a implicar que la salida tenía que ver con una cuestión disciplinaria, un problema con otro compañero. Hoy salió que es un rumor, tampoco tomémoslo como una noticia porque es más bien un rumor, pero que supuestamente le besó la frente a un compañero como en medio una joda, juego, no sé qué, y el compañero lo reportó y que eso sumado a la cuestión de la rehabilitación tuvo que ver en un combo para decidir que lo corten. Raro. Acá no me queda más que darle la derecha a la gente que está a cargo, en la que dentro de todo confío, ¿no? En Speitek y en Pete Carroll. Y evidentemente habrá habido alguna cuestión disfuncional. Pero la realidad es que dentro de la cancha el tipo es un animal.
Y lo va a contratar otro equipo y va a ser bueno para otro equipo. Pero bueno, en definitiva, los Raiders, que ya de por sí no tenían una defensa especialmente confiable, pierden uno de sus mejores jugadores. Después, si vamos un poquito al fino, como te decía antes, Ale, hay medio un pieza por pieza donde contratan a Jeremy Chin, viene de los Commanders, un jugador que me encanta, otro de esos safeties híbridos, siempre lo dijimos, para mí infravalorado. Pero, ¿qué pasa? Se va Trevor Moehrig, un jugador que también es uno de los mejores jugadores de la defensa. Y si comparamos lo que cada uno va a cobrar por año, Chin va a cobrar 8 palos y Moehrig va a cobrar 17 palos por año en Carolina, ¿no? Se hacen más baratos. ¿Qué otro cambio de este estilo hay? Llega Jermaine Pratt, un linebacker de los Bengals, ya que dentro viejito. de esa defensa era de lo mejorcito. Pero ya viejito. Pero viejito, le pagan 4 palos por un año. ¿Y quién se va? Robert Spillane, a los Patriots. Le pagan 11 palos por año por 3 años. Otra vez, te hace más barato. Otro ejemplo, llega Eric Stokes, de los Packers. Un jugador que en su momento fue de primera ronda, o sea, mucho pedigrí, pero no rindió. Le pagan 3 palos y medio por un año. ¿Y qué pasa? Se va Nate Hobbs, un jugador que los Packers mismos le van a pagar 12 palos por año, ¿no? Hay claramente una constante. Otro ejemplo más, llega Landon Roberts, un tipo que era profundidad en los Steelers, le van a pagar 3 palos por un año, pero se va Devin Diablo. A los Falcons le van a pagar 7 palos por año. O sea, claramente posición por posición llega Raheem Mostert, se va Alexander Mattison. Me gustan no igual se los ve. nombres, ¿eh? Me gustan Hay, igual los hay, nombres. hay Pero, un poco sí, ido ahí. Jeremy O sea, Chin, totalmente. O sea, son jugadores titulares. Claro, medio washingtonesco. Son jugadores titulares. Medio washingtonesco. Entonces, de alguna manera, por un lado, una lectura es, ok, se hacen más baratos, pero por otro lado, otra lectura es, sí, ok, pero esa defensa de quizás nombres no funcionaba. No. Entonces, hay una limpieza. Algo podrido había en ese vestuario. Para mí hay una quizás. escoba, ¿eh? Para mí hay una escoba. Entonces, Para mí hay una estaba limpieza. todo. Hay un barajar y dar de nuevo. Y con jugadores que, por lo menos en nombres de los que llegan, son tipos que claramente son titulares en la liga. Entonces, de ese lado, puede haber algo interesante. Draft, y acá me parece que viene lo más excitante, si querés, respecto a este año de los Raiders. Bueno, te mencioné, ¿no? Para mí, la jugada de draftear a Ashton Shinty con el pick número 6, que fue muy discutida, que cuando lo tuvimos a Gus Espósito, el CEO de No Huddle, al quien le mandamos un gran abrazo, acá nos dijo que no le gustaba ese pick, pensaba que los Raiders tenían que ir por un jugador de una posición de más valor. Entendible también, o sea, totalmente entendible esa posición. Pero para mí, Ashton Shinty es realmente un jugador de esos generacionales. O sea, para mí es un Saquon Barkley. Es un tipo que realmente adentro de la cancha te va a demostrar que hace una diferencia abismal, que es mucho más que un running back. Esa es mi visión, obviamente, con mi visión muy limitada de college, porque lo que veo son highlights o tape, pero no me pongo a ver los partidos. Pero lo que vi de Ashton Shinty me pareció alucinante. Es una locura total. Veremos si eso se termina trasladando a la NFL, pero yo creo que este va a ser una difference maker. Creo que la ofensiva definitivamente va a pasar por él, quizás no desde el primer día, no desde el primer partido, pero a partir de la semana 6-7 no tengo dudas que este tipo va a ser un animal y que le van a dar la bola. Me encanta también el pick de segunda ronda. Jack Bech, un wide receiver que viene de la Universidad de TCU, un tipo con una historia bastante particular. Justo antes del Senior Bowl falleció el padre, igual ¿No fue participó. El hermano, perdón, tenés toda razón, el hermano. Y así todo participó, anotó el touchdown de la victoria, la rompió, un tipo claramente con mucha personalidad, también muy versátil dentro de la cancha. Me parece que, obviamente, siempre es un rookie, es una apuesta, pero creo que es un tipo que puede rendir desde el primer momento. Después, en tercera ronda, draftean un corner, clara necesidad, ¿no? Darien Porter, ahí es una clara necesidad. Y después tenían 2 picks más en la tercera ronda, pick 98-99, van a línea ofensiva. Y después con el pick número 108, en cuarta ronda, o sea, tenían tenían 6 picks en las primeras 4 rondas, otro wide receiver, Donte Thornton, un tipo que cuando ves un poco las estadísticas es muy claro, ¿no? Cuál es su especialidad. Fue el líder en toda la nación en cuanto a yardas promedio por atrapada con 25,4 y con atrapadas de más de 50 yardas con 6. O sea, una clara amenaza profunda, ¿no? No hay mucho más que agregar. Lindo para Gino, porque Gino tiene buena bomba, tiene buen brazo. Sí. A mí me encanta el draft. A mí me parece que es uno de esos drafts que quizás lo miramos dentro de 3-4 años y decimos, este es el draft que cambió la historia de los Raiders. Realmente me parece uno de los mejores drafts de todo el año.
Y eso es lo que, eso sumado a todo ese cambio de cúpula, son los elementos que a mí me dicen, hay esperanza para los Raiders, me interesa mucho este equipo, lo voy a seguir especialmente este año. Obviamente, por primera vez en muchos años, el año pasado sí la pegaron con el draft, por lo menos en la primera ronda, porque Brock Bowers es una bestia. Realmente lo que hizo, de vuelta, en cualquier otro año hubiese sido el novato ofensivo del año, si no hubiese sido por lo de Jaden Daniels. Justo fue un año, creo que muchos rookies jugaron bien, pero lo que hizo el tipo desde la posición de wide receivers fue una animalada total. Peor todavía. Perdón, desde la posición de tight end. Todavía. Una animalada total, o sea, creo que está llamado a ser de vuelta un tipo del calibre de Travis Kelce o Kittle o Gronk. Me parece que va a estar en esa conversación de acá a 4 o 5 años. Con lo cual me parece que hay ciertos elementos interesantes. Sigue habiendo muchos agujeros. Está claro, la línea ofensiva todavía genera muchas dudas. El cuerpo de wide receivers es muy finito. ¿Qué hay detrás de Jacoby Meyers? A mí Jacoby Meyers me encanta igual. Está Trey Tucker, que es un jugador... Sí, a mí Jacoby Meyers también me encanta. Está Trey Tucker, que es un jugador que poco subvalorado, pero que rindió. Sí. Y después no tenés nada. Tenés a los rookies, tenés a Jack Bech, tenés a Donta Thornton. No hay mucho más. Es muy finito. No hay nada, no hay boludo. Nada. Estoy viendo el chart, pero nada. No hay nada. Literalmente, ¿eh? Pero tu wide receiver 1 es Brock Bowers. Partamos de esa base. Y atrás de Brock Bowers tenés a Michael Mayer. Yo creo que vas a tener muchos sets de 2 tight ends adentro de la cancha. Con lo cual ahí poco también se explica la poquísima profundidad. Creo que va a haber 2 wide receivers en la mayoría de los snaps alineados dentro de la cancha. Y creo que van a jugar mucho con Ashton Shinty. Por eso me parece que el juego va a pasar mucho más por los tight ends y por los running backs que por los wide receivers. No les queda mucha opción tampoco, ¿no? Y bueno, otro elemento interesante en la ofensiva es que hay un nuevo coordinador ofensivo que es Chip Kelly. Un tipo que vuelve a la NFL después de su paso por los Eagles y viene de ser campeón con Ohio State. De vuelta, ahí confío un poco en la elección de Pete Carroll. En defensa, como hablamos, no hay grandes mejoras aparentes en nombres, pero sí hay un fuerte cambio de aire, excepto por el coordinador defensivo. El coordinador defensivo es Patrick Graham. Muy loca la historia de él. ¿Sabes con quién llegó? Llegó con una persona que prefiero no nombrar. Realmente un tipo que sí nos produce eso, ¿no? Nos produce eso, el lado oscuro, ¿no? Algo que preferimos olvidar y no recordar. Me vas a dejar sordo, hijo de puta. Estaba altísimo. Qué lindo. Bien, George McDaniels, enemigo de la gente. Estamos hablando de George McDaniels. Pero sobrevivió al lado oscuro porque se quedó en el equipo después de la salida de George McDaniels. Vino Antonio Pierce y sobrevive una vez más con la llegada de Pete Carroll. Evidentemente te habla de un tipo querido, ¿no? Y un tipo que algo bien debe hacer. También obviamente sigue en el equipo su gran figura y líder Max Crosby, a quien le dieron un contrato nuevo este año. Parece mentira que recién ahora estemos realmente hablando de Max Crosby, pero bueno, había muchas cosas pasando en Las Vegas. En fin, hay cuestiones para entusiasmarte. A ver, sí, totalmente de acuerdo. Compro, confío, creo realmente en que Pete Carroll va a construir un equipo de verdad. Me gustan los movimientos, me gusta hasta incluso esto que decís de agencia libre de hacerse más baratos, no mejores. Tengo mis serias dudas si no se hace mejores, porque ninguno de los nombres que se fueron decís, ¡oh, qué household name! Che, Trevor Murray, ninguno me vuelve loco. Eran buenos jugadores sin lugar a dudas. Pero yo creo que la infección que fue Josh McDaniels, Antonio Pierce en este equipo es difícil de medir. Yo creo que era un equipo completamente roto. Recuerdo ver en Receiver, en la serie de Netflix también, que ojalá veamos próximamente una entrega nueva, cuando estaba Davante Adams, que fue seguido por esa serie, y realmente se veía algo muy feo en términos de vestuario. Muy feo, pero muy feo. Entonces, creo que estoy con vos que este cambio de médula espinal, este trasplante de Spytek y Pete Carroll y Tom Brady como dueño minoritario y Geno Smith como quarterback, hay todo un cambio muy importante que es un cambio cultural que yo creo que va a hacer la diferencia. Definitivamente los Raiders no van a ser un equipo de porquería este año como fue el año pasado, no tengo ninguna duda, pero me parece que para que esto cuaje faltan unas camadas, ¿viste? Es como, Bauer, Shanti. Gino me parece un fenómeno. Creo que este proyecto de los Raiders necesita su quarterback joven. Yo creo que no va a ser Gino la persona que pueda llevar a estos Raiders más allá. Sí los va a convertir en un equipo decente, respetable, competitivo,
Pero si hay un proyecto posible, creo que necesita una lavada de cara importante en la posición de quarterback, porque como medio es muy difícil. O sea, me imagino que vos podés tomar alguna franquicia, traer un quarterback veterano y llegar más o menos lejos, pero la franquicia tiene que ser redonda y, che, le falta esta pieza. No es el caso. Acá estás reconstruyendo todo. En su momento con Claro, exactamente. Acá está reconstruyendo todo. Gino es una buena pieza, importante, me parece culturalmente linda los para Buccaneers con Tom construir. Exactamente. No es el caso acá. Me parece que está bien. No sé cuál es el plan, o sea, cómo piensan conseguir el quarterback del futuro haciendo un equipo competitivo, porque este equipo va a competir. Este equipo no va a ser el primer pick de draft. Entonces, no sé cuál es el plan, pero bueno, por lo menos creo que lo primero es decir, che, dejemos de ser una vergüenza. Y creo que estar en ese camino sin lugar a dudas. Yo creo que es eso. Sí, sin lugar a dudas. Lo compro. Terminaron. Bien, dicho todo esto. 5-12 terminó el pasado. 4-13. 4-13, 4-13. Y el récord para este año será de 9 victorias y ¿Cómo la conozco la guía, La tengo, pero al dedillo. Sé todo lo que va a decir. Es increíble. 9-8. Está bien, me parece sensato y me gusta mucho cómo se perfila esta AFC Oeste. 3 récords ganadores por ahora te di. Y quiero creer, y ya con esto paso al próximo equipo, el último que nos compete, que vamos a tener 4 récords ganadores. Porque no me imagino que Los Ángeles Chargers vaya a tener un récord perdedor. Y eso que a mí el 2024 me dejó con un sabor un poquito amargo. Un poco confuso fue el comienzo de la experiencia Harbaugh. Básicamente, y creo yo, porque la ofensiva arrancó muy tibia. Sabemos que hay una filosofía de Harbaugh, de las trincheras, de correr, pero descansó demasiado en el juego terrestre. Y era un juego terrestre. ¿Cómo van a dejar ir a Malik Neighbors? ¿Cómo vas a dejar pasar a Malik Neighbors? Te digo que esa decisión. No lo vas a perdonar. Van a pasar los años. No, ¿vos sabés lo que va a jugar Malik Neighbors este año? Sí, ¿no? No importa quién sea el quarterback. Sí. Es una bestia. Imagínatelo. No. Deja. Hay una filosofía clara de parte de Jim Harbaugh. Es correr, es desgastar al rival. Y así arrancó el año. Y está bien y se entiende, pero tenía cara de desperdicio. Porque tenés a Justin Herbert en el centro. Justin Herbert no es un quarterback competente. Puta, lo voy a decir. Justin Herbert no es Bo Nix. ¿Está bien? A Bo Nix le tenés que pedir lo que le pediste a Justin Herbert. A Justin Herbert tenés que decirle, papito, prendeme fuego el estadio. Porque tiene con qué. Porque es un talentoso de la hostia. ¿Sí? Entonces, está bien. Hay que reconocerlo. Para segunda mitad de año, evidentemente John Harbaugh se dio cuenta. Le empezó a dejar más jugar a Justin Herbert. Le empezó a dar más la bocha. Y Justin Herbert mostró un poco de lo que es capaz. O sea, esa ofensiva mostró un poquito más de poder de fuego. Pero nunca llegó a ser la ofensiva que vimos en años anteriores por el aire. ¿Sí? Está bien. No es lo mismo tirarse la Keenan Allen y a Mike Williams que tirarse a Josh Palmer y a McConkey. Que igual lo decimos, McConkey tuvo un tremendo año y si bien dolió no levantar a Neighbors, tan lejos no cayó la fruta. Porque McConkey es un wide receiver 1. Claro, sí. cortado. Es un wide receiver 1, lo es. ¿Es Neighbors? No es Neighbors. Pero es un wide receiver 1. Estamos de acuerdo. Y en vez de con el pick número 5, lo levantaste con el pick número 30 y pico. Entonces, digo, está bien dentro de todo. Pero bueno, no fue la ofensiva que podría ser. Porque si vos decís, che, armo una buena línea ofensiva, tengo un buen juego terrestre, y Justin Herbert, y tenés que ser una ofensiva que te coma el culo. Y la verdad que no lo fue. Y de hecho, terminó notándose en playoffs donde los Texans le ganaron sin sobresaltos. Y unos Texans que no venían particularmente poderosos. Sin sobresaltos, creo que fue un 30-12, 30-13, un partido muy tranquilo para los Texans, porque la ofensiva de los Chargers no era una amenaza. No era una amenaza, no lo fue en todo el año. De hecho, los Chargers llegan a playoffs no por su ofensiva. Llegan por... Y esto me parece que nos olvidamos. ¿Cuál fue la papa de este equipo? Fue la defensa. No sé si te acordás que la defensa de los Chargers del año pasado... No me acuerdo. Honestamente, no me acuerdo. Bueno, Colo, fue la defensa con menos puntos en contra de toda la liga. ¿Te acordabas de eso? No. ¿No te acordabas de eso? Honestamente, no. Fue excelente la defensa de los Chargers. ¿Cómo se va distorsionando, ¿no? Lo que pasa. Pero no, pero para. Está bueno recordarlo. Ahí es donde ciertas cosas son difíciles de entender porque el fútbol es un deporte complementario, como bien decías hace un rato. Acá es donde la filosofía de John Harbaugh
tiene un poco de sentido, de Jim, perdón. Porque ¿qué hace? Te desgasta por tierra, controla el reloj y le da a la ofensiva rival muchos menos chances. Entonces, el hecho de que sea la defensiva con menos puntos recibidos no es solamente mérito de la defensiva. Es mérito del planteo ofensivo, que te come el reloj, que no te deja jugar, que te casa. A ver, así como te digo, no me acuerdo tanto de lo que vos decís, de que el artífice de todo eso haya sido la defensa. Ahora que me lo decís, sí. ¿Sí? Lo que sí me acuerdo muy vívidamente es ese viraje hacia el juego aéreo porque no te funcionaba el juego terrestre y porque no podés seguir desaprovechando a Justin Herbert. Exactamente, eso pasó. Pero la defensiva fue, en serio, la defensiva 307 puntos en el año recibió. Fue la defensiva con menos puntos de la liga y tranquila. ¿Sí? Pero bueno, mirás el roster defensivo y no sabés dónde está la cosa. Porque salvo Khalil Mack, que sigue siendo una bestia, pero está grande, y que tiene números inflados, porque el año pasado tuvo como 5 o 6 sacks en el mismo partido, un partido contra los Raiders. Derwin James, que también para su posición ya está veteranito. Sí, es una bestia igual, es una bestia. Los dos son animales, pero sí. Después nombres destacados no hay. No, porque Joey Bosa se fue y casi no jugó el año pasado. Y casi no jugó el año pasado. Tarhip Steele, que fue levantado en el draft del año pasado, tuvo un muy buen año, pero no era un nombre destacado. Tuli Tuipolotu también tuvo un muy buen año, gracias a que Khalil Mack estaba comandando mucha atención. Pero nadie, o sea, no son nombres que te diga, che, van a romper el banco en free agency. No había grandes nombres, ¿sí? En esa defensiva. Y sin embargo, la defensiva mantuvo todo el equipo. Entonces ahí te das cuenta dónde está la papa. La papa es el esquema. Y el esquema es el coordinador defensivo. Y el coordinador defensivo es Jesse Minter, que lo trae Harbaugh de Michigan. Y ahí está el arma secreta del equipo. Jesse Minter es el tipo. ¿Qué? ¿Me estás poniendo carita? No. Está perfecto. Okay. Jesse Minter es el tipo que puede darle una vez más a Jim Harbaugh la tranquilidad de decir, perdón, no me acuerdo si es Jim o John, este es Jim. Decirle, amigo, tranquilo, yo te cuido el fuerte, deja que Justin Herbert juegue, ¿ok? Pero desde el principio de la temporada, no esperes a la fecha 12, arranca con Justin Herbert tirando bombazos porque el tipo es capaz. Ahora, ok. Supongamos que Jesse Minter se encarga de todo. En términos de lo que fue la pretemporada, la verdad es que no hay ni grandes pérdidas ni grandes ganancias. Sí, se fue Joey Bosa. Joey Bosa ya está de vuelta. De hecho, se fue a Bills. Sigue las huellas de Von Miller. Son grandes linieros defensivos que están en la época de retiro y se van a los Bills a robar un par de sacks en un partido de playoffs. A eso se va. Se fue Christian Fulton, lo decía hace un rato, a los Chiefs. Tampoco es que es una figura destacada. Se fue Puna Ford, ahí quizás hay un poquito más de dolor en la línea defensiva, pero también en la rotación. Ford muy importante. Traen a Dante Jackson para suplir la posición de cornerback y también a Benjamin St-Juste, un pick de primera ronda en su momento segunda de los Commanders. No hay demasiado movimiento ahí. En el draft, en tercera ronda, levantan a Jamari Caldwell de Oregon para quizás reemplazar en línea defensiva a Joey Bosa, pero con tiempo. Pero no ponen el foco en la defensa. Y yo me acuerdo cuando hicimos la transmisión con Know-How del draft, estaba yo en el estudio en el momento que piqueaban los Chargers. Y mi punto era, deberían... Sí, todos queremos que levanten un wide receiver, pues ya lo hablamos un montón de veces, armas para Herbert, pero lo lógico sería que levanten un línea defensivo. Y sin embargo, no levantaron ni línea defensivo ni wide receiver. Levantaron, y un poco para sorpresa de todos, un running back. Levantaron a Omarion Hampton. ¿Sí? Y dices, che, pero acabas de traer a Najee Harris en la agencia libre, lo firmaste. Digo, que para tu tipo de juego terrestre debería funcionar Najee Harris. Le pagaron 5 palos. Digo, y Omarion Hampton con tu primer pick no se termina de entender. Pero después en segunda ronda vas con Trey Harris en la posición de wide receiver. Y en la agencia libre también reforzaste la línea ofensiva con Mekhi Becton, que viene de ser campeón del Super Bowl con los Eagles, y encontró su posición como guardia. Sí, que ojo, también que rindió muy bien en una línea ofensiva mega premium, donde es mucho más fácil rendir bien. Lo de los Chargers no está tan lejos en nombres. Es una buena defensiva. Joe Wild, Rashawn Slater. Sí, es una buena línea, es una muy buena línea. Está bien, te lo doy. Entonces, a ver, se ponen números, ¿no? Es como, che, mejoramos un poquito. Si vos mirás el roster del año pasado y el roster de este año, en defensiva queda más o menos pareja. Y no importa tanto por lo que te decía, porque claramente Jesse Minter que le hace funcionar. ¿Sí? Y en ofensiva, bueno, hay unos pequeños upgrades. Trajeron a Mike Williams de vuelta con la intención de recuperarlo, se la retiró antes de jugar un snap. Puta madre. Pero bueno, decís, che, Trey Harris, pick de segunda ronda en la posición de wide receiver, es una inversión. Yo sé que decís, che, quiero una primera, pero segunda ronda, hay una inversión ahí, hay una búsqueda. ¿Sí? Pienso, si la ofensiva puede dar
un pasito adelante. Un pasito adelante. Y pasar de ser de buena, aceptable, a peligrosa. Este equipo puede competir. Y con Herbert en el centro debería poder ser peligrosa. Porque el tipo está, ¿sí? Por fuera de McConkey tenés a Quentin Johnston, que tiene sus momentos, sube y baja, no termina de ser consistente. Por momentos es bueno, por momentos es pésimo. Por momentos es bueno, por momentos es pésimo. Tenés a Trey Harris, que es el rookie. Vas a la posición de tight end, tenés a Will Disley, que viene de Seattle, si no me equivoco, a Taylor Conkin, que viene de los Jets. Ninguno decís, che, qué tight end. Ahí está el... Está el gusto a poco otra vez. Decís, che, skill players, gusto a poco. Sí. Se entiende la lógica y es posible que funcione. No te digo, che, no confío. Pero, puta, quiero ver más, boludo. Justin Herbert es muy bueno. No me alcanza que le des esto. Es demasiado bueno. ¿Entendés? Mira, te voy a decir algo, Ale. La verdad tenía una impresión de los Chargers sin todo este análisis que traes, que por eso está tan bueno estos análisis en este momento, porque realmente uno puede ver la película completa de lo que pasó y no solamente una sensación. Yo tenía una sensación mala con los Chargers, honestamente, esa sensación de otra vez no hicieron suficiente en la posición de wide receiver, otra vez no le dan armas a Herbert, otra vez están pensando en el juego terrestre cuando tenés un quarterback de mega elite, pero primero, recordás lo de la defensa, muy importante, y recordás a Jesse Minter, que fue el artífice del Michigan campeón, donde la gran arma era la defensa, por escándalo. Lo traes un año y convertís una defensa mala, porque era mala, la defensa de los Chargers, era el problema de la liga. Era el problema. O sea, los Chargers antes de esto eran excelentes por aire, eran un equipo totalmente brutal ofensivamente. Todo lo contrario ahora. Y en defensa era un asco. Ahora todo lo contrario. Lo convertiste una defensa mala en una de las mejores de la liga solamente trayendo un coordinador defensivo, porque no cambió nada más. Entonces me interesa eso. Segundo año, todavía esperamos mejoras. Segundo, redoblan la apuesta con decir, che, tengo a Herbert, que es el mejor brazo de la liga, me chupa un huevo, voy a correr, voy de las trincheras, voy a correr, pero lo hacen bien. Lo hacen bien porque renuevan al tackle izquierdo, a John Slater, y Mekhi Becton, es cierto. Es una máquina, es una topadora. En la posición de guardia y con dos tipos alrededor, como Zion Johnson y Joe Alt, ok, me interesa. Y además, traes a Marion Hampton. Algunos hablan de también de un running back generacional, me parece un poco mucho, pero por ahí lo es. Y a Najee Harris. Ok, digamos, compro un poco más en la idea Jim Harbaugh de volver a las trincheras, porque realmente mejoran en ese sentido. Comparado a los running backs que tenían el año pasado, sin dudas que hay upgrades. Y te sumo a Trey Harris a la ecuación, un wide receiver que es muy, muy interesante. Juega con Jackson Dart el año pasado. Sí, y te sumo un tema. Un año de experiencia de Harbaugh jugando con Herbert, donde Harbaugh claramente se dio cuenta que le tiene que dejar jugar. Porque esto lo viste vos, lo vimos los dos, digo, pasó. No le daban, no lo dejaban jugar y de repente fue como, ok, que juegue. Entonces, yo creo que este año vamos a ver otra cara. Ahí, cuando lo arrancás desde el principio de año, ahí vamos a ver si alcanza. Esa es mi duda. Sí. O sea, yo a mí no me termina de cerrar mucho Greg Roman desde la época de los Ravens. A mí no me termina de cerrar. Es como, fíjate lo que pasa cuando se va a los Ravens. Se va Greg Roman y los Ravens mejoran muchísimo. Muchísimo mejoran ofensivamente. A mí no me termina de cerrar eso. No, a mí tampoco. Pero entiendo que si miramos el conjunto, es un equipo que mejoró respecto del año pasado. Sí, yo creo que las mejoras son sutiles. Creo que es un poco lo mismo que te decía respecto a los Broncos. En términos de las mejoras, y vuelvo al principio del episodio, ¿no? Estamos hablando de una división que, a diferencia de otras divisiones que tienen head coaches nuevos, jóvenes, innovadores, que acá tenemos una división donde los tenés head coaches que son tipos con historia, con pedigree, con una lógica determinada, que saben lo que hacen y que lo buscan y que construyen algo a largo plazo. Entonces, creo que vamos a ver el año 2 de la experiencia Harbaugh y siento que los movimientos que hicieron son consistentes y coherentes con lo que es la experiencia Harbaugh. O sea, no está mal en respecto. Como no estuvo mal el draft, por más que vos putees y carajees, que sea Joe Alt y no Malik Neighbors, es una filosofía determinada. Y esto que hicieron es consistente con esa filosofía. A mí, a vos y a todos los que hemos año pasado a los Chargers durante las primeras semanas, no nos gustó cómo funcionó la filosofía. Creo que a Jim Harbaugh tampoco, y por eso tomó decisiones. A mí no me termina todavía de convencer el camino, porque no me convence la filosofía. No creo que esta NFL sea una NFL para jugar desgastando por tierra. Creo que estamos justamente, la liga está haciendo así y este chaval está haciendo así. No, ojo,
ahí no coincido tanto. Me parece que después de que sea una passing league durante varios años, yo estoy viendo una tendencia a que se está volviendo un poco a las raíces corredoras. ¿De quién? ¿Con quién? En la liga. Y lo ves quién? en los Chiefs, lo ves en los Bills. ¿Cómo? Son equipos que... Me acabas de nombrar dos equipos que corren muy poco, boludo. No, son dos equipos que cambiaron su tendencia en el último año, claramente. Pero siguen claramente. siendo pases. Pero, bueno, los Lo Chiefs ves en puede los ser. Eagles. Los Chiefs puede ser, pero no, pará. Los Bills son pass first. Claramente. Es una Ya ofensiva no. que es... Ale, ya no. Acordate el partido de playoff contra los Ravens. Ya no. Da para largo esto, pero ya no. Ok. Yo creo que hay una tendencia fuerte a la vuelta al juego terrestre. Es como que, en cierta forma, si uno mirara, viste como las olas del mar que van y vienen, es como que en lo que las defensivas se abren para recibir Pero pases, es así. corremos más. En lo Pero que las defensivas eso es lo cierran la hermoso. caja, volvemos para atrás. Que Es una ola. vos lo Eso sí. ves, es todo cíclico en la NFL y eso es lo tan lindo de la NFL. Ok. O sea, las ofensivas siempre están un paso adelante. Y las defensivas siempre van para atrás. Pero en un momento las defensivas hacen el catch-up. Las defensivas hacen el catch-up. Y hay que... Y esos ciclos están todo el tiempo moviéndose. Colo, te Y recomiendo todo el tiempo se muchísimo- reinventan las ofensivas. Te recomiendo muchísimo en DAZN de NFL Network. Hay un programa que es The Game We Love o algo así, que van haciendo episodios sobre distintas cosas. Hay uno sobre los árboles de entrenadores, que te va hasta el principio de todo y te muestra cada Ajá. árbol con sus satélites. Me gusta. Enloquecedor, Recordame que te ¿eh? vuelvo a preguntar sobre esto. Te lo voy a así pasar por porque me acabo de acordar de decírtelo porque charlando esto es eso. Y ves cómo van y vienen las tendencias en la liga y es espectacular. Y fue eso. Ok. Bueno, Colito, pará. Entonces, el récord de los Chargers del año pasado fue 17 u 11-6. No recuerdo, pero estuvo ahí. 11-6. 11-6. Bastante ¿Y bien. ¿Qué ve este año de la IA? Me parece que la IA no tiene mucha fe. Este Me año parece el que la récord de IA los Chargers no procesó toda la data. será de 10 victorias y 7 derrotas. Te puedo decir una cosa, me cierra por todos lados, honestamente. O sea, tenemos 4 equipos con Con récord ganador. ganador. Sí. Te lo quiero, te quiero acentuar esta cuestión porque en los últimos capítulos ha habido un poco esta charla Sí. de, che, este récord tan negativo. Y yo te decía, Sí. y para que uno gane, otro tiene que perder. Ujú. Es así, este es un análisis hecho equilibrado, realista, A donde conciencia. se ve partido por partido y los récords son todos récords que cierran. No es que estamos dando récords que después cuando ves el conjunto de todos los equipos no cierran. No. Estos son récords que se pueden dar en la realidad. Me gusta Y si querés que mucho, te sí, pará, sume un poco, quiero saber una cosa, porque... ¿cuántos con equipos hay en 10 playoff? Es lo que vos querés porque saber. con 10-7 puedes estar en playoff tranquilamente. O sea, ya me dijiste que los Bien. Broncos y los Chiefs están. Hay 3 equipos en playoff. ¡Fua! La mierda. Broncos, Chiefs y Chargers. Va, igual que había pasado. O sea, No es imposible. convengamos eso y me gusta porque uno tiene la tentación, ¿no? De hablar de las divisiones poderosas y obviamente la mente viene en los nortes. NFC Norte, Sí. NFC Norte. Son las divisiones Sí. poderosas. La división Este de la año NFC, se viene la oeste. la división de la AFC. NFC que puso 3 equipos en playoff el año pasado, no fue la norte. Fue la oeste. Sí. Y Ojo al ojo, piojo. ojo con la del otro lado de la oeste, que es la que viene la semana que viene. Oh, ¿sabes qué? Una cosa, me encanta que se haya quedado al final. Porque a mí particularmente, no te digo de ahora, históricamente es mi división favorita de la NFL. Es divertida, son Me equipos encanta. todos divertidos. Me encanta. Son interesantes. Raramente son malos. ¿Vamos a Raramente draftear? son malos. Vamos a draftear. Señores y Bien. señoras, estamos a punto de draftear la elección de equipos para analizar el año que viene. Creo que me La toca a semana mí, que ¿no? viene, sí, vamos a draftear la NFC Oeste. El Colito elige primero su equipo, yo después elijo 2 y el Colito último elige un equipo más. Bien, voy con los Rams. Puta que te parió. Los amo, me encanta. ¿Los querés vos también? Yo los quiero mucho, es un equipo que me encanta. Tengo sensaciones Ah, encontradas. a mí me encanta. A mí me encanta. Sensaciones encontradas, pero sobre todo respeto. Respeto Bien. por John McVay, sobre todo respeto. Bien, voy a ir entonces con los Cardinals. Mirá qué Voy con los interesante. Cardinals. Bueno, voy con los 49ers. Ah, vos, perdón. Pará, vos, perdón. pará. Pero bueno, ya saltaste de arriba del caballo, voy a tener que elegir a los Seahawks para dejar los 49ers. No Muy bien, puedo voy a decir los nada. 49ers. Listo. Cardinals Seahawks para mí entonces. Bien. Rams y 49ers. Bien. Qué bien que te quedó, Te quedó lindo, te quedaron poderosos. Bien. Damas, caballeros, perros, gatos, Señoras, señores. tortugas, señoras, señores.
no binarias, quienes estén escuchando este episodio, les agradecemos por su paciente escucha, por su mística compañía, porque no se están acompañando físicamente, pero el hecho de que alguien lo escuche después hace que cuando lo grabemos no sintamos que estamos hablando nosotros dos solos, sino que hay alguien que lo va a escuchar, y eso es mucho. No es concepto poco. Poderoso. ¿Viste? No es poco, yo lo siento realmente, yo siento que estamos hablando para alguien, ¿no? Y eso no es poco. Colito querido, gracias por tus análisis, por tu compañía, por tu charla. Ha sido un placer como siempre. Esto fue el episodio 145 de la historia de Falso Punteo, la previa de la AFC Oeste de cara a la temporada 2025. Queda solo un episodio de previa. La semana que viene haremos la NFC Oeste y después empezamos con los rankings de quarterbacks, empezamos a divertirnos hasta que llegue el deporte. Falta, ¿cuánto? Pará. Un mes y pico. Perdóname. Sí. Todo bien, Ale, pero en 3 días hay fútbol americano. Sí, pero no. Me chupa un huevo. Van a salir jugadores a una cancha, van a tener los uniformes puestos, lo vamos a ver por televisión. No me digas que no es fútbol americano. No me lo digas. No me digas que falta un mes, porque faltan 3 días. Está bien. Te lo concedo para los que, o sea, para los paqueros del fútbol como vos y como yo por lo general, está bien. La verdad es que no es eso, pero bueno, será. Aparte, no sé por qué el partido del Hall of Fame es peor todavía que los de temporada. Es un desastre. Más falopa. Pero ¿sabes qué? Eso pasa porque todos los años jugaban los Browns. Tengámosle fe el de este año. Con que me des un par de snaps de Justin Herbert y de Jared Goff, yo ya estoy contento. ¿Quién te dice? No creo que pase, pero bueno. En fin, damas y caballeros, gracias por su atenta escucha. Recuerden que pueden escucharnos en iVoox, Apple Podcast y Spotify, vernos en el canal de YouTube de No Huddle y seguirnos en @falsopunteo en Instagram. Esto ha sido... esto no ha sido todo, mentira. Si se quieren llegar a ir a Brasil, porque hay un partido de NFL en Brasil, Chargers y Chiefs, hablamos de ellos hoy, todo el día hablando de ellos, vamos a verlos en vivo, el Colo, el Negro, que Checos ya vuelve, tuvo que volver a esconderse, pero en una casa segura en la selva tucumana, ya está saliendo, está volviendo esta semana, creo que la semana que viene vuelve. El Negro, el Colo y yo vamos a estar en Brasil, viendo un partido en San Pablo, van a jugar los Chargers contra los Chiefs. Si quieren llegar a ir, @magic.travelers en Instagram, los buscan, les escriben de parte nuestra, de parte de No Huddle. Tienen paquetes que incluyen entradas, traslados, piribiri, alojamiento, toda la pelota. Es muy jodido conseguir las entradas. A nosotros nos costó en Perú, pero las conseguimos por suerte, por gestión del Colo, que es un gran laburante de estas cosas. Pero les recomiendo que si quieren ir, lo busquen por ahí. Creo que hay un paquete de $800, algo así. Sí, hay un buen paquete. Buen paquete, buen precio. Y aparte precio. tienen descuento, como dijiste. Si la llegan a querer comprar por su cuenta, les van a romper el tujes. Así que se lo recomendamos. Si alguno llega a sumarse, nos vemos ahí en Brasil. Si ninguno se suma, entonces nos vemos episodio a episodio en Instagram, en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube, en donde sea. Gracias por escucharnos. Lito querido, gracias por estar. Nelito querido, gracias por no estar. Y Bownix querido, gracias por existir. Te amo con toda mi alma. Esto fue Falso Punteo.